Gabriella estaba sentada en la sala capitular de la Casa de la Hermandad del Tafí, escuchando en silencio a León relatar su experiencia en España. Escucharlo todo así le puso en perspectiva lo terrible que era su situación. Y, sinceramente, realmente le dio un nuevo aprecio por este hombre. Algo sobre ver esa mirada desesperanzada en el rostro de Ashley, dijo León como si volviera a perderse en sus pensamientos. No sé. Fue como si me diera el aire que necesitaba. Mis pensamientos estaban mucho más organizados después de nuestra charla en la cueva. Tal vez simplemente te sentiste aliviado de no estar solo nunca más, ofreció. Consideró sus palabras un momento y se encogió de hombros. Quizás, eso es algo que todavía no entiendo, insistió con un dejo de frustración en la voz. ¿Por qué te enviaron sola? Sé que tenías a la policía contigo, o lo que sea, pero ¿no podría el gobierno haberte enviado con algo así como, un equipo? ¿O al menos con un compañero? León rió entre dientes y se cruzó de brazos, recostándose en el asiento. Entonces, ¿prefieres la respuesta larga o la corta? Dame el corto. Él asintió. Bueno, en resumen, no sabíamos en quién confiar. El secuestro de Ashley Graham fue un trabajo interno. Y por muy alarmante que fuera su desaparición, la principal preocupación de Stratcom seguía siendo averiguar qué había sucedido y encontrar a todos los implicados. Apostaron por mí debido a mi experiencia con los Bow, pero más allá de eso, ni la agencia ni Stratcom se sintieron cómodos enviando a nadie más. Al menos no hasta que tuviéramos más información. Aún así, me parece un poco injusto. Podrían haberte preparado mejor. Quizás, admitió. Pero teníamos tiempo prestado. León frunció el ceño con tristeza, mirando hacia la chimenea. Estoy seguro de que alguien habría venido a buscarnos algún día. Pero para entonces ya habría sido demasiado tarde. Teníamos que seguir avanzando nosotros mismos. Ashley y León esperaron un poco a que la tormenta amainara lo suficiente como para seguir adelante. El plan, o mejor dicho, el poco plan que tenían, era bastante simple. León y Ashley debían llegar a la vieja casa a las afueras del pueblo que mencionaba la nota de Luis y encontrar al español. Con un poco de suerte, tendría más información para ellos sobre cómo podrían deshacerse del parásito en sus cuerpos. Si no pudieran curar esta enfermedad, el rescate sería un punto discutible. Dímelo otra vez, dijo Ashley en voz baja mientras atravesaban el pueblo, rodeados por el suave repiqueteo de la lluvia. ¿Cómo se llama este tipo? Luis será, respondió León, siguiendo el rastro guiado por su brújula y el mapa del comerciante. Es policía. O mejor dicho, lo era. No sé mucho de él, pero se ha ofrecido a ayudar. Ella frunció el ceño nerviosamente. ¿Estás seguro de que podemos confiar en él? Suspiró. ¿En serio? No. Pero ahora mismo no tenemos muchas opciones. Luis dice que sabe cómo deshacernos de esta cosa en nuestros cuerpos. Ante eso, pareció animarse, aunque solo fuera por un instante. ¿Tiene cura? No lo sé, admitió León. Pero ahora mismo es la mejor oportunidad que tenemos. Ashley asintió, entendiendo. Bueno, está bien. Confiaré en tu criterio, León. Siguieron avanzando hasta llegar a las afueras de una pequeña granja. León se arrodilló y le indicó a Ashley que se detuviera antes de dirigirse hacia el bosque. Sígueme. Mantente agachado y ten cuidado con las trampas para osos. Ashley se agachó y avanzó con León, siempre atenta a cualquier sorpresa que pudiera acechar en el lodo. Poco a poco, había ido comprendiendo mejor las órdenes silenciosas de su protector. Sus diversas señales y gestos indicaban cuándo y cómo seguirlo, manteniéndola lo suficientemente lejos en los momentos en que necesitaba enfrentarse al enemigo sin preocuparse de que quedara atrapada en el fuego cruzado, y manteniéndola cerca en cualquier otro momento. Le indicó que se detuviera al llegar a un pequeño afloramiento rocoso antes de sacar sus binoculares. Tal como temía, los ganados esperaban en masa. Vio al menos 7 tangos visibles custodiando el camino, y probablemente había más esperando en el granero y los edificios circundantes. Ashley, dame el rifle. De acuerdo. Se quitó el rifle de la espalda y se lo ofreció. Ashley había estado ayudando a León cargando todo el equipo que no le cupiera. Esto incluía su rifle, equipo médico y la munición que no le cabía en la mochila y el arnés. León le quitó el rifle y se tumbó boca abajo en el afloramiento rocoso, mirando por la mira y aumentando el aumento. ¿Ves esos binoculares que están a mi lado? Ella asintió. ¿Sí? Recógelos, ordenó. Disparar desde esta distancia con un rifle tan viejo requiere un observador. Necesito que me indiques mis objetivos y me proporciones datos de campo antes de poder disparar.
Ashley lo miró, desconcertada. Pero, nunca había hecho eso. Negó con la cabeza con seguridad. No hay problema. Esos binoculares que tienes son uno de los equipos más avanzados que tengo. Consideró la herramienta que tenía en sus manos con un poco más de atención. No solo te dan la dirección cardinal, sino también coordenadas de la cuadrícula, altitud y distancia. También pueden calcular la velocidad del viento y del aire, y rastrear y marcar estelas de vapor en tiempo real. Solo tienes que apuntar a un objetivo y decir los números. Ashley se tragó sus reservas y se llevó los binoculares a los ojos. De acuerdo, solo dime qué tengo que hacer. León le explicó rápidamente cómo controlar los binoculares, marcar un objetivo y dar la información, así como el orden. Una vez que se sintió lo suficientemente segura como para intentarlo, tiró de la palanca de su rifle e introdujo una bala en la recámara. Ashley se centró en su primer objetivo y lo marcó. Bien, su primer objetivo se encuentra al noreste de nuestra posición actual, en las coordenadas 82 grados de latitud y menos 44 grados de longitud, cerca de un poste de cerca al final del camino. ¿Lo ve? Ajustó la puntería. Te copio. Factores. Necesitas ajustarte a una velocidad del viento de 15 millas por hora hacia el norte, noreste. Menos 100 grados de altitud, distancia 982 metros. Entendido. León calculó rápidamente antes de ajustar la mira y apuntar directamente a la cabeza del ganado. Disparo. Esperó el destello del relámpago y el trueno en lo alto antes de disparar su rifle, disparando una bala de 306 munición directamente en el cráneo de su objetivo, destrozándole la cabeza. El trueno enmascaraba la dirección del sonido, impidiendo que los ganados determinaran de dónde provenía el disparo. Lo lograste. Se le dio a Ashley. Siguiente objetivo, insistió León mientras tiraba de la palanca, expulsando el cartucho usado y cargando uno nuevo en la recámara. Bien. Bien. Buscó rápidamente un nuevo objetivo. Bueno, el siguiente objetivo se encuentra al noroeste, menos 72 grados de latitud, 43 grados de longitud. Junto a la puerta del granero. Copiar. Los factores son: velocidad del viento de 15 grados norte-noreste, menos 90 grados de altitud, distancia de 1136 metros. Algo empezó a parpadear en la pantalla de los binoculares. Me da algún error en la lectura. ¿Es un mensaje rojo intermitente que dice corriente ascendente una y otra vez? Supuso. Ella asintió, agarrando firmemente los binoculares. Sí. Cambio de presión barométrica, explicó mientras ajustaba su telescopio. Es para compensar la deriva de la espuma. Con los ajustes correctos, León esperó el destello del rayo y disparó, atravesando limpiamente el cráneo de su segundo objetivo. Repitieron el proceso 2 veces más, antes de impactar en un obstáculo con el quinto objetivo. Disparo desviado, declaró con calma mientras recargaba su rifle. ¿Nuevos factores? Se está moviendo, explicó. Creo que intenta descifrar qué fue ese sonido. Copiado. ¿Cuáles son mis ajustes? Espera, ¿esto sigue haciendo los cálculos?, insistió. Bueno, dice, ajusta 6 grados de latitud, menos 17 grados de longitud. Están llegando los factores. Enumeró los nuevos factores que afectaban la trayectoria de la bala. Como antes, hizo los cálculos necesarios mentalmente, ajustó la mira y disparó. El disparo dio en el blanco esta vez, esparciendo los sesos de la criatura por todo el suelo. Pero no cayó. El parásito en su cuerpo brotó del muñón del cuello, lo que provocó que Ashley gritara y dejara caer los binoculares. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó frenéticamente, tapándose la boca con la mano y con los ojos abiertos por el horror. Ashley, concéntrate. Insistió León. Pinta el objetivo. Tomó los binoculares e intentó calmar sus manos temblorosas mientras marcaba el objetivo. Se mueve, los factores son, aunque Ashley ahora estaba visiblemente conmocionada, todavía logró decir suficientes coordenadas y números para que él esencialmente pudiera calcular el resto a simple vista, acabando no solo con el objetivo que alcanzó la primera vez, sino también con todos los ganados restantes que pudieron ver en la granja. Finalmente, dejó el rifle a un lado, satisfecho con su trabajo. Diré algo. Tenemos una ventaja. Estas cosas no son muy inteligentes. Si seguimos superándolos, podemos. Su voz se fue apagando. Ashley estaba blanca como una sábana en ese momento, todo su cuerpo temblaba de miedo. ¿Ashley?, preguntó con un dejo de preocupación en su voz. Eso es lo que llevamos dentro, ¿verdad? Empezó a ponerse verde. Una de esas cosas está dentro de nosotros ahora mismo.
León se incorporó y le puso una mano en el hombro, con severidad en la mirada. Ashley, mírame. Su mirada se dirigió hacia él y el pánico se apoderó de ella. Respira hondo, me ordenó con calma. No nos tocará a nosotros. ¿Me entiendes? No va a pasar. ¿Cómo puedes estar segura? Intentaba calmarse, pero no lo conseguía. Los parásitos tardan en infectar completamente a un huésped, explicó. Tienen uno de los períodos de gestación más largos de todos los patógenos. Aún tenemos tiempo. Pero ¿y si no podemos? No dejaré que llegue a ese punto, le aseguró. ¿Entiendes? Si no hay nada más, créeme cuando te digo que no te dejaré cruzar. Sus palabras finalmente parecieron sacarla de su ensimismamiento. ¿Lo prometes? Él asintió. Saldremos de esto, cueste lo que cueste. Un horrible vacío se formó en su estómago cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba diciendo. Si es necesario, me encargaré yo mismo, explicó con gravedad. ¿Entiendes lo que te digo? Ashley bajó la mirada lentamente hacia sus manos, con el labio temblando de miedo. Cerró los ojos y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Sí, bien, insistió. Solo recuerda que, pase lo que pase, no te convertirás en una de esas cosas. Pero ahora mismo, intenta concentrarte en el objetivo, ¿de acuerdo? Ashley respiró hondo varias veces antes de asentir finalmente, tras haber logrado calmarse. Vale, creo que puedo hacerlo. Entonces pongámonos en movimiento. Se incorporaron del afloramiento rocoso y se dirigieron con cuidado a la granja. Cuando le dijiste que te encargarías tú misma, ¿qué quisiste decir? Preguntó Gaby con un miedo palpable en la voz. Durante un largo rato, León no dijo nada y se quedó mirando la alfombra en silencio. No quiero hablar de eso, León no se arriesgaba al acercarse a la vieja granja. Tras ordenarle a Ashley que se le pegara como una lapa, el agente se echó al hombro su TMP y comenzó el metódico proceso de despejar cada edificio. Cada vez que oía algo, León disparaba su arma hacia la dirección del ruido, provocando que Ashley se sobresaltara sin parar. No podía soportarlo más. Sus nervios ya estaban destrozados. Ahora sus piernas amenazaban con ceder por el temblor que habían hecho. Pero no podía permitirse el lujo de pensar en eso. Así que Ashley se concentró en él, en permanecer cerca de su protector. Mientras León esté aquí frente a mí, estoy a salvo, se repetía una y otra vez. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, repitió en voz baja mientras agarraba la espalda de León. Una puerta de granero se abrió a su izquierda. Allí está. Ashley, abajo. Gritó León. Se dejó caer, tapándose los oídos con las manos mientras el sonido de disparos automáticos rasgaba el aire. León disparó una ráfaga contra la pierna del ganado antes de derribarlo al suelo con una patada y descargarse en su cabeza. Un parásito surgió del muñón del cuello y atacó con su hoja huesuda, obligándolo a retroceder de un salto. Un grito agudo captó su atención justo detrás de él. Ashley estaba siendo arrastrada por un ganado, pateando y agitándose sin control. ¡Ayuda! Gritó histéricamente. León. El oxígeno en sus pulmones se encendió al liberarse la adrenalina de su sistema. León ya no sentía el dolor, el miedo, nada de eso. Cada fibra de cada músculo, cada sinapsis de cada nervio, ahora estaba enfocada únicamente en destruir la amenaza que se cernía sobre él. Derribó a la criatura con un cuchillo arrojadizo justo en la parte posterior de la rodilla. Ashley se desplomó en el lodo y retrocedió rápidamente hasta donde le fue humanamente posible. El ganado frente a él se incorporó e intentó un ataque descendente con su apéndice carnoso, obligando a León a soltar su arma y a alejarse con una voltereta. Al incorporarse, se arrodilló y desenvainó su fantasma plateado, disparándole directamente a la cabeza bulbosa. La criatura chilló de dolor antes de ser silenciada con otro disparo directo, que le destrozó el apéndice y lo derribó. Detrás de él, Ashley seguía retrocediendo, alejándose del ganado que tenía delante, quien ahora usaba los brazos para arrastrarse hacia la hija del presidente. Él la agarró del tobillo y ella luchó desesperadamente por zafarse. ¡No! León. El sonido de los perdigones hizo que la sangre salpicara la ropa y el rostro de Ashley. Sus oídos comenzaron a zumbar mientras alzaba lentamente la mirada hacia León. La mirada fría y despiadada en sus ojos la hizo retroceder de nuevo. Apenas pareció notarla. León se dio la vuelta y disparó su escopeta, acercándose a los 3 aldeanos que corrían hacia él con guadañas y hachas. Te voy a hacer picadillo. El primero fue destrozado por perdigones, con la cabeza arrancada de los hombros. Poco después, el segundo, y luego el tercero.
Los tres se levantaron de un salto mientras zarcillos parásitos brotaban de sus cabezas. Desenganchó su última bomba ultravioleta y quitó el seguro. Ashley se tapó los ojos con las manos momentos después de que él lanzara. Hubo una luz azul cegadora durante medio segundo y los parásitos fueron incinerados en el acto. Al abrir los ojos, Ashley vio que todos habían desaparecido. Sin embargo, era demasiado pronto para celebrar, pues justo detrás de los tres aldeanos que se derretían había una variante aún más grande con lo que parecía ser la cabeza de un toro sobre sus hombros, blandiendo un mazo enorme. El gigante y musculoso ganado se abalanzó pesadamente hacia León, quien, como notó Ashley, no parecía asustado en absoluto. Revisó la munición de su escopeta, confirmando que no le quedaban cartuchos, antes de soltarla y desenfundar su pistola. Disparó contra la bestia, que seguía avanzando, trotando hacia su TMP antes de echarse a correr a toda velocidad y deslizarse por el barro, agarrando su subfusil y vaciando el cargador en la cara del bruto mientras intentaba golpearlo con el mazo. Se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. León se enderezó rápidamente y le asestó una patada giratoria, impactando con el talón en la cara. Una vez más, se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. El testarudo ganado intentó atacar a León, una y otra vez, pero el ágil agente esquivó cada golpe salvaje del martillo, desenvainando su cuchillo principal y clavándole un profundo corte en el brazo derecho. Este bramó de dolor antes de golpear con su mano sana, dándole la oportunidad de cortar profundamente el otro brazo, obligándolo a soltar el martillo, tras lo cual León se lanzó a matarlo. Le clavó el cuchillo en la cabeza al bruto, que levantó a la gente y se lanzó directamente contra la pared que tenía detrás, destrozando la madera y desapareciendo de la vista. «León», gritó Ashley, temiendo por la vida de la gente. Encontró la fuerza de voluntad para ponerse de pie y corrió hacia el granero donde él había desaparecido. Tomó solo un momento para armarse de valor antes de abrir la puerta con cautela y entrar. El brutal ganado estaba encima de él en el centro del granero, lo que la hizo detenerse en seco. Una oleada de terror invadió a Ashley. Si estaba muerto, todo había terminado. «León». Se acercó con cuidado a los dos cuerpos, con las manos en el pecho, mientras observaba la masacre. «León, ¿estás bien?» La criatura se tambaleó y ella gritó, retrocediendo con las manos sobre la boca. Oyó un gemido, pero no era del monstruo. Un momento después, León habló. «Quítenlo, de encima, de mí». Todos los músculos de su cuerpo se relajaron y suspiró aliviada. Su corazón latía a 1000 por hora, pero estaba viva. Ambos estaban vivos. Ashley ayudó a León a quitarse de encima el ganado gigante. Solo para casi desmayarse cuando empezó a disolverse en el suelo. El olor era infernal. «¿Por qué hacen eso?» «No lo sé», insistió con un claro cansancio en la voz mientras sacaba el cuchillo del pecho del ganado. «Pero agradezco que lo sepan». Ella lo miró parpadeando, desconcertada. «¿Tú eres?» asintió, tomándose un momento para recuperar el aliento. «Te permite saber que están realmente muertos. Es un lujo que no siempre tienes con estos bichos dragos». Ashley contempló el desastre que León había causado, cubierto de sangre, barro y lo que fuera ese repugnante líquido marrón amarillento que emanaba de esas miserables criaturas. ¿Siempre es así? León respiró una vez más y exhaló entre sus labios fruncidos antes de levantarse y hacer crujir su espalda. Siempre. Con esas palabras, recogió su equipo y se aventuraron a avanzar. Para cuando salimos de la granja, Ashley y yo apenas podíamos mantenernos en pie. Sabía que si no parábamos a descansar pronto, estaríamos en serios problemas. ¿Tuviste que luchar contra alguna otra cosa por el camino?, preguntó Gaby nerviosa. Negó con la cabeza. Logramos evitar a los demás que se interponían en nuestro camino. No fue fácil. Ella suspiró aliviada. Menos mal que al menos eso. En cualquier caso, las cosas no se tranquilizaron hasta que llegamos a esa casa que mencionó Luis, podían ver una luz a lo lejos. Pero no era de ninguno de los comerciantes. Una cabaña se alzaba al borde de una gran cascada, con vistas al lago a través de un puente viejo y destartalado. Más allá, se alzaba un imponente castillo en todo su esplendor, creando un inquietante telón de fondo para la sombría aldea que tenían delante. Alguien estaba quemando una fogata en la cabaña. Para León y Ashley, esto era lo más parecido a un refugio que habían tenido desde que comenzó esta pesadilla. La tomó de la mano y condujo a la exhausta chica a través del viejo puente de cuerda. Una vez que cruzaron sanos y salvos, León se acercó a la puerta y se preparó para entrar, con el fantasma plateado listo. «Recuerda permanecer justo detrás de mí», ordenó. Ella asintió.
Sí, León abrió la puerta con cuidado y entró, apuntando con el arma a cualquier punto de emboscada. Ashley entró con cautela tras él y miró a su alrededor. Aunque un poco destartalado, parecía como si alguien hubiera vivido allí hasta hacía poco. Las ventanas estaban tapiadas y había cajas de provisiones en un rincón de la habitación. Aunque lo que inmediatamente le llamó la atención fue el cálido fuego que ardía en la chimenea. Una tabla crujió y ella gritó, lanzándose detrás de su protector, quien apuntó con su pistola a la figura que había salido de su escondite. Mucho tiempo sin verlo, amigo, saludó Luis a León con las manos extendidas, mostrando que estaba desarmado. Me alegra ver que encontraste mi nota. León bajó lentamente su arma antes de enfundarla. Considerando lo que pasó la última vez, no estaba seguro de si estarías aquí o no. Se rió entre dientes ante sus palabras antes de ofrecerle una sonrisa elegante a Ashley. Veo que encontraste a tu señorita desaparecida. Encantada, mi querida. Ashley lo miró con recelo, con una expresión ligeramente agria en el rostro. Esta señorita tiene nombre, ¿sabes? Es Ashley Graham. ¿Quién eres? El español hizo una reverencia. Luis será, a tus órdenes, mi amor. Debo decir que tu foto no te hace justicia. Ella puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Estoy cubierta de sangre y tierra, ¿y aún crees que es apropiado comentar sobre mi aspecto? Él se rió de ella y volvió a hablar con León. Las bonitas siempre tienen la lengua tan afilada. ¿No dirías? Déjalo ya, amigo, insistió León con cansancio. No le gustas. Está por verse, amigo mío, aseguró con seguridad. ¿Pero dónde están mis modales? Deben de estar helados. Por favor, caliéntense junto al fuego. Mi casa es su casa. ¿Este lugar es tuyo? Preguntó León mientras ayudaba a Ashley a quitarse la chaqueta antes de colgarla junto a la chimenea para que se secara. Sí. O lo que queda, al menos, admitió. Un hombre tiene que vivir en algún sitio, ¿no? ¿En serio, quién eres tú en todo esto? Luis suspiró con indiferencia antes de reunirse con ellos junto al fuego. Es una historia muy larga y complicada, amigo mío. No creo que quieras oírla. ¿Y eso por qué? Su encanto petulante se desvaneció, reemplazado por una expresión más severa. Porque entonces quizá no confíes en mí lo suficiente como para escuchar la información que tengo para ofrecerte. León lo miró con recelo, mientras Ashley simplemente estaba sentada entre estos dos hombres, con el ceño nervioso en su rostro. De acuerdo, morderé el anzuelo, cedió finalmente. Dijiste en tu nota que había una manera de remediar lo que nos pasó a Ashley y a mí. ¿Te importaría explicarlo? Asintió, cruzándose de brazos y recostándose en su asiento. Plaga, así se llama la enfermedad que portas. Difícil de eliminar una vez infectado, pero no imposible. Si la detectas a tiempo. Ambos se animaron, intrigados. Él tenía toda su atención. Existe un procedimiento quirúrgico que puede eliminar la plaga infantil de sus cuerpos, explicó Luis. Siempre y cuando se cuente con el equipo adecuado y un poco de conocimiento. ¿Y estás segura de que esto funcionará? Preguntó Ashley. En lugar de responder, Luis decidió desabrocharse la parte superior de la camisa y abrirla, dejando al descubierto una cicatriz visible en su pecho. Es la razón por la que estoy aquí ahora, y no uno de ellos. El procedimiento me salvó la vida y puede salvarte la tuya también. Pero solo si confías en mí. León y Ashley intercambiaron miradas inquisitivas antes de llegar a un consenso y asentir. Luis aplaudió en señal de aprobación. ¡Genial! Entonces somos compañeros. Se levantó de su asiento. Descansen un poco, nos vamos en unas horas. ¿Seguro que tenemos tanto tiempo? Preguntó León. Él asintió. Da la casualidad de que tengo medicamentos que ayudarán a retrasar el proceso de infección. No se preocupen, podemos dedicarles al menos unas horas para que se recuperen de sus terribles experiencias. En ese caso, deberíamos dormir un poco, le dijo León a Ashley. Tú y yo no podemos seguir así, trabajando a toda máquina. Sería mejor, sus palabras fueron interrumpidas por el gorgoteo audible del estómago de Ashley. Ella apartó la mirada, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. No he comido nada desde que me secuestraron. El carácter habitualmente jovial y reservado de Luis se transformó en una mirada de lástima reservada por la pobre chica. Se acercó a la caja de provisiones que había guardado y empezó a rebuscar. León, mientras tanto, suspiró con cansancio y se levantó antes de rebuscar en su abrigo. ¿Por qué no dijiste algo antes? Sacó una bolsa de plástico y se la ofreció. Toma. Ella se lo quitó y examinó la tapa con curiosidad.
¿Qué es esto? Mré de chile y macarrones, explicó. Es comida lista para comer. Es comida militar. Te va a gustar. Es la mejor que hacen. Ashley contempló la comida un momento antes de ofrecerle una sonrisa tímida. Gracias, León. Frunció el ceño con preocupación. ¿Y tú? Él le sonrió con seguridad y negó con la cabeza. Estaré bien. Tú solo come. Nunca se sabe cuándo llegará la próxima comida. León, le gritó Luis antes de lanzarle otra bolsa a la gente. Por desgracia, hace tiempo que se me acabaron los macarrones con chile. Inspeccionó el mre de frijoles y arroz del suroeste antes de mirar a Luis. Gracias. No hay problema. Te sugiero que te apresures a comer. Mientras Luis estaba de guardia junto a la ventana, León le mostró a Ashley cómo comer correctamente un mre. Bien, lo que vas a hacer es abrir la bolsa térmica, así. Le enseñó cómo hacerlo mientras preparaba su propia ración de comida. Solo ten en cuenta que, al añadir el agua, el fondo de la bolsa se va a poner muy caliente. Así que ten cuidado. Está bien. Ella siguió sus instrucciones lo mejor que pudo. León sacó su cantimplora y desenroscó la tapa. El manual de campo dice que hay que verter aproximadamente una cucharadita de agua en esto. Yo tengo mi propio método. ¿Qué es eso? Tomó un pequeño trago de agua y lo escupió con mucho cuidado en la bolsa, distribuyéndola uniformemente con la boca. Por alguna razón, esto le hizo mucha gracia a Ashley y soltó una risita. Un sonido dulce, dado todo lo que habían pasado. Ahora inténtalo tú, insistió mientras le ofrecía la cantimplora. Usa los labios para extenderla uniformemente. Ashley vertió un poco de agua en su boca antes de irrigar suavemente la bolsa usando sus labios, tal como lo hizo él. Bien, ahora toma tu paquete de comida y mételo con cuidado en la bolsa. Le mostró cómo hacerlo mientras le explicaba. Una vez hecho esto, ciérralo en el contenedor de cartón. Está bien, listo. Él asintió con aprobación. Y ahora un pequeño truco. Toma tu queso para untar y ponlo en la bolsa junto al paquete de comida. Espera, las instrucciones no dicen que hagas eso. Confía en mí, insistió. He comido más de estos de los que puedo contar. Te mostraré el camino. Una vez más, su broma le provocó otra risita que realmente le levantó el ánimo. Después de todas las pesadillas que había soportado, Ashley estaba disfrutando. Una señal esperanzadora de que la moral no estaba del todo decaída. Bueno, una vez hecho esto, simplemente aparta la bolsa y déjala cocer durante 1 minuto aproximadamente. Esto es realmente genial, insistió Ashley mientras observaba el vapor que subía desde arriba. ¿Qué lo hace? León estaba a punto de responder cuando Luis, que todavía estaba vigilando la ventana, lo hizo por él. Es una reacción química que utiliza el proceso de transferencia de electrones llamado reacción de oxidorreducción, explicó. La bolsa contiene hierro y magnesio finamente pulverizados que, al introducirse en agua, se oxidan muy rápidamente, formando una celda galvánica capaz de generar electricidad y producir calor. Al terminar su explicación, León miró por encima del hombro y miró al español con una ceja enarcada, desconfiado. ¿Aprendiste eso en Madrid? Luis se encogió de hombros con indiferencia. Uno aprende cosas de aquí y de allá. Comprendiendo que no iba a sacarle nada, León volvió a centrarse en Ashley por el momento. Mientras se calienta, puedes empezar a desempacar el resto de la comida. Ashley rebuscó en su bolso y sacó un paquete de galletas de verduras para acompañar la pasta de queso, un pastel de limón con semillas de amapola, un palito de carne teriyaki, una especie de bebida electrolítica en polvo y, finalmente, el mío tiene M&Ms. Declaró, adorablemente emocionada. Revisa la fecha, advirtió. Las raciones de comida preparada, mre, están hechas para durar. No estoy seguro de cuánto tiempo han estado guardadas. Comprobó la fecha de caducidad de su dulce y frunció el ceño, decepcionada. Con un bufido de frustración, tiró la bolsa y apoyó la cabeza en la palma de la mano. Venció, León comprobó rápidamente la fecha de caducidad de su dulce antes de lanzárselo. Espero que te gusten los Twizzlers. Ella lo atrapó y le sonrió radiante. Sí, lo hago. Gracias. Sonrió. Ver a Ashley animarse le quitó un gran peso de encima. Mucho más de lo que esperaba. ¿Y ahora, qué pasa con este polvo de bebida? Guarda esa bolsa, insistió León. Si quieres usar el polvo de bebida, viértelo en una taza o algo así. El estante de arriba a la derecha, le gritó Luis. Se levantó, tomó un vaso del estante y se lo dio a León, quien usó su cantimplora para llenarlo de agua. Luego, le añadió el polvo de limonada y lo removió con el tenedor que venía con su ración de comida. Toma.
Se la devolvió. Como te dije, guarda esa bolsita. Es importante. ¿En serio? Preguntó mientras bebía un sorbo de su limonada. León asintió. ¿Ves ese pequeño paquete lleno de suministros de mantenimiento? Ábrelo. Ashley agarró la bolsa a la que se refería y la abrió antes de volcar su contenido en su regazo. ¿Qué tienes ahí dentro? Tengo chicle, café, azúcar, sal, cerillas y griega. Lo que parece un pequeño paquete de papel higiénico. Pon todo eso en la bolsa de la mezcla para bebidas, excepto el azúcar, y ciérrala bien, me indicó. ¿Podemos usarla? ¿Incluso el café? Preguntó mientras lo guardaba todo en su bolsa de mezcla para bebidas. Él asintió. Sobre todo el café. No necesitas máquina. Simplemente tomas papel higiénico y haces bolsitas de cafeína que te pones debajo del labio. Nos mantendrá despiertos y alertas si tenemos poca energía. Bueno, pero ¿para qué necesitamos la sal? Para hidratarse, explicó. Si nos quedamos sin agua potable, pueden tomar esos sobres de sal para reponer el sodio. Entendido. ¿Y por qué volvemos a tirar del azúcar? Porque no sirve para nada más que deshidratarte, fue su respuesta. Necesitamos maximizar el tiempo que podemos seguir en movimiento. Ese es el propósito de estos suministros. Ella le sonrió. Está bien. Creo que lo entiendo. Tu ración de comida lista ya debería estar lista. Saca la bolsa del cartón y tira el agua sobrante al suelo. Le enseñó a desempacar la ración preparada y a abrirla junto con las galletas y el queso. Una vez que lo tuvo todo listo, agarró la cuchara, tomó una buena porción de macarrones con chile y le dio un mordisco. Ashley abrió mucho los ojos y se llevó la mano a la boca. Eso es realmente jodidamente bueno. León se rió entre dientes ante su reacción. Te lo dije, es el mejor que hacen. Empezó a devorar su comida, y de vez en cuando también mordía sus galletas. Mientras comían, León echaba un vistazo de vez en cuando a la caja de provisiones que Luis había guardado en un rincón. Entonces, ¿de dónde sacaste todo esto? Del mismo caballero que te ha estado abasteciendo, amigo mío, respondió el español con franqueza. ¿O de verdad creías que eras el único cliente de ese codicioso bastardo? ¿Conoces al comerciante espeluznante? Preguntó Ashley con la boca llena de comida. Le sonrió y negó con la cabeza. Nadie conoce realmente al comerciante, mi amor. Salvo quizás los tres grandes. Es un traficante de armas que Lord Sadler contrató hace tiempo para abastecer a su creciente ejército con armas y equipo. ¿Ejército? Preguntó León nervioso. Luis señaló hacia la puerta. Los ganados que nos cazan. Sadler pretendía proporcionar a cada aldeano municiones suficientes para enfrentarse a un pequeño ejército él solo. Por suerte para nosotros, las cosas no salieron así. ¿Por qué es eso? Estaba a punto de responder la pregunta de Ashley cuando León lo hizo por él. Porque los ganados no pueden usar armas. Sonrió con suficiencia y asintió. Sí, amigo. Tienes razón. Los ganados tienen muy mala vista, ¿sabes? Es más, carecen de la coordinación motora fina y la competencia necesarias para operar correctamente algo más avanzado que una simple ballesta. Los lanzacohetes, por desgracia, también son una posibilidad dada su simplicidad de uso y su alcance efectivo. De nuevo, León miró a Luis con recelo. Aunque esta vez decidió no hacer comentarios. Supongo que eso no se tuvo en cuenta en la planificación, ¿verdad? Luis se rió de su broma. No, amigo mío, desde luego que no. Desafortunadamente para el comerciante, esto significaba que sus benefactores no tenían intención de pagarle por las armas que tan amablemente donó. Ha estado intentando recuperar sus gastos y obtener ganancias mediante el trueque con almas desafortunadas como nosotros. Le proporcionamos tesoros, tenemos acceso a sus recursos. Es lo más justo y diplomático que ese hombre jamás podrá ser. Volvió la mirada hacia la puerta, pensativo. Es astuto, lo reconozco. Pero hay algo en ese tipo que todavía me molesta. El español lo miró con una ceja enarcada. ¿Ah? ¿Y qué sería eso? ¿Por qué no lo persiguen como a nosotros? Por lo que sé, el comerciante puede moverse libremente con todo ese equipo sin llamar la atención. ¿Cuál es su secreto? Luis le sonrió con complicidad. ¿Quieres saber la verdad? Él asintió. Es porque los ganados lo consideran uno de los suyos. Según tengo entendido, el comerciante ha recibido una variante única de la cepa de la plaga. Una que le permite moverse libremente siempre que no obstaculice el trabajo de los fieles. León se burló de eso. Debe ser genial. Tenemos a toda una secta tras nosotros, mientras tanto, él es completamente invisible. Se inclinó hacia adelante en su asiento, mirando a Luis con más atención.
De verdad pareces saber mucho sobre este parásito. Me hace preguntarme, ¿qué exactamente? Lo interrumpió el sonido de Ashley, que empezó a toser con fuerza. La chica se agarraba la garganta, jadeando. Al principio, León pensó que quizás se estaba ahogando, hasta que se desplomó en el asiento y tosió un chorro de sangre en la mano. Ashley. El agente se dejó caer al suelo junto a ella, agarrando a su protegida con ambos brazos mientras tosía. Ashley, ¿estás bien? Los ataques de tos finalmente cesaron y ella bajó la mirada lentamente hacia sus manos, ahora cubiertas de sangre. El horror se dibujó en sus ojos y su piel palideció mortalmente. Luis se arrodilló tranquilamente frente a ella y tomó las muñecas de la pobre chica entre las suyas, inspeccionando el daño. Ashley, dijo con voz tranquila pero seria. ¿Es la primera vez que toses sangre así? Ella asintió, con el labio temblando de miedo. ¿Y tú? ¿También has tosido sangre? León entrecerró los ojos con preocupación. Sí, lo he hecho. Mierda, la infección avanza más rápido de lo que esperaba. Luis se levantó y regresó a sus provisiones, con un pequeño frasco de pastillas azules y negras. Tomen una de estas. ¿Qué son? Medicamento formulado para retrasar el proceso infeccioso, explicó. Sin embargo, para que sea realmente efectivo, hay que tomarlo cada 2 horas. León miró dentro de la botella. Solo hay 6 aquí. Asintió con tristeza. Es todo lo que me queda, por desgracia. Entonces, ¿solo tenemos 6 horas cada uno? Preguntó Ashley consternada. Luis le puso una mano en el hombro. Cara valiente ahora, mi amor. Te acompañaremos en esta tormenta. Sé fuerte. Poco a poco, su temblor comenzó a disminuir, aunque solo un poco. Necesitaremos encontrar más medicamentos de camino a las instalaciones donde se realizará el procedimiento, declaró antes de levantarse de nuevo. Les sugiero que descansen. Nos vamos en unas horas. ¿No deberíamos irnos ya? Su voz era frenética. Ash, dijo León con dulzura. Esta podría ser la única oportunidad importante que tengamos. Tenemos que aprovecharla al máximo. Ella no respondió. La pobre chica estaba desesperada. Ambos hombres lo vieron. Luis, ¿podrías darnos un minuto? Él asintió. Sí. Te cuidaré, amigo mío. Luis se fue a vigilar otra vez. A decir verdad, León no estaba seguro de qué pensar de este tipo. Por un lado, su actitud reservada y su falta de transparencia sobre quién era dificultaban la confianza en él. Pero por otro lado, Luis se esforzaba por ayudarlos a ambos. Por el momento, León decidió dejar de lado sus juicios y centrarse en Ashley. Oye, Ash, háblame, insistió con dulzura. Dime dónde estás ahora mismo. Vamos a morir, ¿verdad, León? Dijo ella con voz hueca. Negó con la cabeza con vehemencia. No. No lo somos. ¿Cómo puedes estar seguro? Lo miró de golpe, con la desesperación reflejada en sus ojos rojos e hinchados. Hay tantas cosas así ahí fuera. ¿Cuánto tiempo podemos seguir así? Siendo realistas. Él no respondió. Ashley volvió a bajar la cabeza. Tengo miedo, León. Tengo miedo de no volver a ver a mis padres, a mis amigos. Ashley se llevó una mano a los labios, con la voz entrecortada mientras cerraba los ojos con fuerza. Gaby, mientras ella se derrumbaba en silencio, León permaneció en silencio, buscando maneras de arreglarlo. Pero, por supuesto, no había nada. ¿Qué podría decirle para mejorar la situación? Ella tenía razón, después de todo. Sus posibilidades eran pocas. Pero aún había esperanza. Mientras Ashley estuviera viva, aún había esperanza. Eso era lo que se repetía a sí mismo. Finalmente, León suspiró y se arrodilló frente a ella, ahuecando su mano entre las suyas. Ashley, mírame. Lentamente, ella giró su mirada hacia él, todavía sollozando y resoplando un poco. Siento mucho lo que te ha pasado, dijo con la mayor sinceridad de su vida. Sé que no hay absolutamente nada que pueda decir o hacer para mejorar esto, pero, al menos puedo ofrecerte esto. Sintió que la agarraba con más fuerza. Por alguna razón, su corazón se aceleró. Usted no está solo. Ashley jadeó y abrió mucho los ojos. ¿Me oyes? Insistió con fuerza en la voz. No estás sola, Ashley. Vamos a afrontar esto juntos. León, el calor le subió a la cara. Le sonrió con cariño. Mientras esté contigo, te haré 3 promesas. ¿De acuerdo? 1. Nunca te mentiré, sobre nada, sin importar la situación en la que estemos. Seré abierto y transparente contigo en todo momento a partir de ahora. Ella asintió, escuchando atentamente.
2. Mientras viva, haré todo lo posible por protegerte. Tendremos que trabajar juntos en esto. Habrá momentos en que ambos estemos en peligro, pero en esos momentos lucharé con todas mis fuerzas para protegerte. Poco a poco, su ánimo empezó a mejorar. 3. Mientras estemos juntos, nunca te abandonaré por ningún motivo. Estaré a tu lado en cada paso del camino. Su sonrisa regresó. Era débil, pero aún estaba allí. Ese rayo de esperanza no se había desvanecido por completo de sus ojos. Solo voy a pedir una cosa a cambio, ¿de acuerdo? Insistió con la misma cadencia suave y amable. No te rindas. Mientras podamos seguir adelante, hay una posibilidad. Finalmente, se secó las lágrimas y asintió. Vale, prometo no rendirme. Lo solucionaremos, aseguró con una sonrisa burlona. De una forma u otra. Sin previo aviso, Ashley lo abrazó con fuerza. El gesto lo tomó por sorpresa y sus mejillas se pusieron rojas. Gracias, León. Por lo menos, me alegro mucho de que estés conmigo. Esto fue inesperado. ¿Por qué su corazón latía tan rápido en ese momento? Por el momento, León decidió no pensar en ello y la abrazó. El fuego que ardía junto a ellos era mucho más fuerte que el anterior. Creo que fue entonces cuando realmente empecé a darme cuenta. Su seguridad se había vuelto fundamental para mí, admitió León, perdido de nuevo en sus pensamientos mientras le contaba sus sentimientos a Gaby. No porque supiera quién era realmente. En ese momento, no lo sabía. Negó con la cabeza. Pero no importaba. Nos conectaba algo más personal que eso. ¿Qué fue? Preguntó Gaby, con la voz apenas un susurro a estas alturas. Se reclinó en su asiento y pensó por un momento antes de responder finalmente. Era el miedo. Eso era lo que nos conectaba. Experimentábamos el mismo miedo juntos, la misma pesadilla. Avanzando a trompicones en la oscuridad, lo único cuerdo a lo que nos aferrábamos era el uno al otro. Hubo un momento en esa misión en que todo encajaba perfectamente en mi indiferente lista de parámetros de misión, pero ya no era así. Su necesidad de sobrevivir, de escapar de este infierno en el que nos habían metido, era algo con lo que empatizaba en todos los sentidos. En ese momento se le ocurrió una idea. Ya me había sentido así antes con otra persona. Pero con Ashley había algo diferente. En Raccoon City, no sentía ese pavor abrumador como en España. Ambas eran una lucha por la supervivencia, sí, pero los objetivos finales eran completamente distintos. No vivía con el tiempo prestado entonces. Se necesitaban mutuamente, observó Gaby. Tú y Ashley. Él asintió, aceptando finalmente esa simple verdad. Hubo un momento en que nuestro hogar parecía estar a un mundo de distancia. Donde solo nos quedaba el uno al otro. Su necesidad se convirtió en la mía. ¿Y qué? Y aún la necesitaba. Eso pensaba León en ese momento. La razón por la que no podía irse de España. La razón por la que aún sentía esa imperiosa necesidad de proteger a Ashley de amenazas que ya no existían. Durante esos 3 días en España, Ashley lo era todo para él. No podía dejarlo ir. Es más, no quería hacerlo. Sin embargo, en lugar de decirlo en voz alta, León simplemente continuó su historia. Después de hacerle mi promesa a Ashley, subimos a descansar. Dormimos solo unas 2 horas antes de que se desatara la cosa, León. Despierta. El agente despertó de golpe de un sueño profundo. Levantó la vista y vio a Luis mirándolo con evidente urgencia. Casi de inmediato, León entró en acción, levantándose del viejo y sucio colchón en el que había estado durmiendo. ¿Qué es? Luis señaló hacia la ventana. Tenemos un problema. Caminó hacia la ventana que daba al puente. Una gran multitud de ganados se acercaba, con antorchas y aperos de labranza en mano. León maldijo en voz baja antes de acercarse a Ashley y despertarla rápidamente. Ash, despierta. Se incorporó tambaleándose, medio dormida. ¿Qué pasa? Tenemos que mudarnos, insistió con severidad. Le tomó un momento, pero Ashley finalmente logró despertar lo suficiente como para reconocer la mirada en sus ojos. No lo cuestionó, simplemente saltó de la cama, y todos bajaron las escaleras a recoger sus provisiones. Salieron corriendo por la puerta y corrieron hacia la parte trasera de la casa, decididos a escapar de la horda que los perseguía. Los 3 se detuvieron en seco al ver otra horda de ganados acercándose desde el oeste. ¿Qué hacemos? Preguntó Ashley frenéticamente. Odio decirlo, pero estamos bien apretados, admitió León, mientras ya iba a buscar su arma. Todos a la casa. Gritó Luis. Corrieron adentro y cerraron la puerta con llave. Ashley. Sube y agáchate.
Gritó León. Ella asintió. Cierto. Mientras Ashley subía corriendo a esconderse, León se echó la escopeta al hombro y comprobó que tuviera un cartucho en la recámara. Mientras tanto, Luis sacó su red 9 y la hizo girar en su dedo, colocándose junto a la ventana. Está bien. Es hora de jugar. Estábamos completamente rodeados, ganados cubriendo toda la casa, colocando escaleras para llegar al segundo piso, era una locura. ¿Cómo lograste salir de ese lío? Preguntó Gaby con incredulidad. Sonrió con suficiencia. Por suerte, Luis era más astuto de lo que creíamos. Tenía un plan de contingencia preparado, el aire dentro del armario olía a humedad y estaba cargado de polvo. Ashley se acurrucaba bajo abrigos apolillados y chaquetas viejas y sucias. Pero los aterradores sonidos de forcejeo que provenían de abajo le impedían darse cuenta de lo sofocante que era. Fue horrible. Disparos y gritos resonaban por toda la casa como si estuviera atrapada en una zona de guerra. Fuera de los muros bullía una turba furiosa de monstruos inhumanos, clamando sangre. Se estremeció al oír un disparo particularmente fuerte que resonó por la escalera. El rifle de León, dedujo. Una ventana se hizo añicos y ella gritó, temblando de nuevo. Luis y León gritaban, sus palabras incomprensibles entre la lluvia de balas. Se oyeron pasos pesados subiendo la escalera. Las puertas del armario resonaron violentamente contra sus marcos cuando algo pesado cayó sobre ellas con un ruido casi ensordecedor en el reducido espacio. Ashley se tapó la boca con las manos para contener el grito. Se oía un disparo en el segundo piso, justo afuera del gabinete, pero no parecía el de León. Dedujo que debía ser Luis. Los disparos desde abajo continuaban sin cesar, así que al menos sabía que ninguno de los dos había muerto. Escuchó a Luis gritar. León, sube aquí. Abajo, León disparó unos cuantos tiros más para cubrir su retirada y luego subió corriendo. Se oyó un estallido de gritos de pánico, seguido de un impacto lejano poco después, y Ashley supuso que debía de haber empujado una de las escaleras. Alguien maldijo. Un parásito se desprendió de su huésped con un chasquido húmedo, y enseguida chilló desde sus branquias inhumanas. Las puertas del armario se abrieron de golpe y ella gritó. Por aquí. León agarró a Ashley de la muñeca y la sacó del armario. No tuvo tiempo de reaccionar ni de hacer preguntas, así que simplemente se movió. Luis tiraba de una cuerda conectada al techo, abriendo una puerta del techo de la cual se desplegaba una escalera de madera. Primera, insistió. Rápido, señorita. Subió por la escalera, ignorando el sonido de los disparos del Silver Ghost de León mientras este cubría su huida. Luis subió segundo, seguido de León, quien quitó el seguro de su última granada de fragmentación y la arrojó al suelo. Luis tiró de la cuerda para retraer la escalera y cerrar la puerta. Se oyó una fuerte explosión abajo y los cimientos temblaron. Ashley miró a su alrededor. Estaban en una especie de ático, en el tejado de la casa. Abajo, aún podía oír a la multitud farfullando en un español mal hablado y furioso. Pero estaba apagado. Al menos por ahora. Bueno, ¿y ahora qué? Le preguntó León a Luis, con visible irritación en la voz. El español le sonrió con complicidad y les indicó que lo siguieran. Los ganados son unos bichos raros, sin duda. Pero son bastante fáciles de burlar. Abrió una escotilla secundaria que conducía a una tirolina, antes de pasarle un carrito de mano. Muy bien. Nos vemos al otro lado, amigo, dijo Luis con su habitual confianza antes de engancharse a la tirolesa y empujar. León no perdió tiempo en conectarse con ella antes de tomar a Ashley por la cintura y atraerla así. ¿Estás agarrando fuerte? Ella asintió, aferrándose a su cuello con ambos brazos y cerrando los ojos. León se puso en marcha, deslizándose sobre la horda de aldeanos, cruzando el barranco y adentrándose en el bosque adyacente, en busca de un lugar seguro. Prepárense con los pies. Levantaron las piernas y aterrizaron contra el árbol al final de la tirolesa. León perdió el agarre y ambos cayeron de lado, formando una cesta circular que rodeaba el tronco del árbol. ¿Estás bien? Preguntó León mientras le ofrecía una mano para levantarse. Sí, aquí abajo, ustedes dos. Les gritó Luis. Ashley y León bajaron juntos por la escalera y se unieron a Luis en el suelo. El español se acercó al borde del barranco, contemplando el acantilado donde se alzaba su casa. Sacó de su bolsillo lo que parecía una especie de detonador de moto y lo levantó. Y ahora, la gran final. Abrió el detonador y presionó el gatillo. Ashley casi saltó del susto cuando la casa y todo lo que la rodeaba fueron arrasados por una explosión masiva.
La onda expansiva golpeó un segundo después, y los árboles se estremecieron por la fuerza de la detonación. Soltó una carcajada victoriosa al ver cómo la tirolesa se desplomaba. ¿Qué te parece? Todavía te estoy respirando, hijo de putas. Dios mío, Luis. Se quejó Leon mientras atendía a una Ashley un poco conmocionada. Avísanos antes de que hagas algo así. Ash, ¿estás bien? Estoy bien, aseguró con humildad. Me zumban un poco los oídos, pero aparte de eso, estoy bien. Disculpen, amigos. Pero no podía dejar nada al azar, insistió Luis al reunirse con ellos. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Ashley. ¿Ahora? Nos dirigimos al castillo, respondió. León lo miró arqueando una ceja. ¿Castillo? Luis dirigió su atención al imponente castillo que se alzaba a lo lejos. El castillo de Salazar. Hogar de Ramón Salazar, octavo castellano del compañerismo de Valdelobos, gobernante de la comuna privada de pueblo y segundo de los tres grandes. Una mirada perceptible se formó en sus ojos. Es un enano retorcido. Pero, desafortunadamente, es solo entre esos muros donde encontraremos la medicina que necesitan para seguir adelante. ¿Estás seguro de que no hay otra manera? Preguntó León con insistencia. Suspiró con tristeza y asintió, volviéndose hacia él. Completamente. Lo siento, amigo. Pero no hay alternativa. León miró a Ashley. Su mirada revelaba que confiaba en su criterio. Finalmente, León asintió. Está bien. Seguimos tu ejemplo. Fin del capítulo. Ashley Graham se sentía como la muerte encarnada. Si no volviera a tocar una botella de alcohol en su vida, sería demasiado pronto. Precisamente por eso no bebía. No solo era la más pesada del mundo, sino que la resaca siempre era terrible. Le dolía todo y sentía como si alguien la hubiera abierto, revuelto lo que había dentro y luego la hubiera vuelto a cerrar. Un gemido lastimero escapó de sus labios cuando León abrió la puerta con cautela para ver cómo estaba. No pudo evitar reírse entre dientes. Ashley parecía y sonaba casi tan lastimera como sin duda se sentía. ¿Cómo nos sentimos? Como si tuviera que adivinar. Por favor, pídele disculpas a Lucky de mi parte, pidió con voz ronca y rasposa. León le dedicó una sonrisa divertida. ¿Por qué? ¿Por qué tan pronto como mi cabeza deje de sentirse como si alguien la hubiera atravesado con un clavo de ferrocarril, mataré a nuestros aspirantes? Se rió mientras dejaba la botella de agua que había traído llena en la mesita de noche. No hace falta. Lucky tuvo una conversación muy seria con ellos. Y creo que también mencionaron algún tipo de período de prueba punitivo. Bien, insistió con voz ronca. Son la razón por la que me siento fatal. León señaló la botella en su mesita de noche. Asegúrate de beber agua. Te ayudará. Gracias, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Oye, León. ¿Qué es? Ashley levantó la cabeza de la almohada y lo miró. No te dije nada raro anoche, ¿verdad? Él le sonrió con seguridad y negó con la cabeza. No te preocupes. Ella le hizo un puchero. Eso no fue un no, está bien, Ash. Concéntrate en recuperarte. ¿De acuerdo? Ashley gimió lastimeramente y se desplomó sobre la almohada. León, mientras tanto, cerró la puerta y bajó las escaleras. La escena en el primer piso no era muy distinta a la de las habitaciones de Ashley. La mayoría de las chicas mayores aún se recuperaban de una noche particularmente agitada. Lindsay, Betty y Sarah estaban en la cocina tomando café, intentando olvidarse de los terribles dolores de cabeza que tenían. Buenos días, señoritas, respondió León alegremente mientras se ponía un delantal para comenzar a cocinar el desayuno. Respondieron con gruñidos. Él se rió de ellos. He pasado por eso. Entiendo tu dolor, aseguró. Por suerte, tengo el remedio definitivo para la resaca. Huevos revueltos con galletas de queso y papas hash brown. ¿Cómo está Ashley? Preguntó Lindsay, agarrándose las sienes y cerrando suavemente los ojos. Probablemente estará fuera de servicio en el futuro previsible, admitió. No me sorprende, comentó Sarah mientras tomaba un sorbo de café. Ashley nunca ha sido muy bebedora. Tiene la tolerancia de un corderito recién nacido, añadió Beth, con la cabeza entre los brazos. En ese momento, Lucky y Gaby entraron a la cocina, tras haber terminado de regañar a los aspirantes en la sala capitular. No pudo evitar notar que el presidente de Delta Phi parecía particularmente molesto esa mañana. Bueno, no habrá una audiencia disciplinaria oficial hasta la semana que viene, declaró. Pero después de esa pequeña artimaña que hicieron, esos alborotadores pueden olvidarse de asistir al baile. ¿Formal? Preguntó León mientras molía pimienta fresca y sal para sus huevos.
Gaby asintió. El baile de invierno de Delta Phi se acerca. Es uno de nuestros eventos más importantes del año. Joder, me olvidé por completo del baile, gimió Sarah frustrada. Todavía no he elegido vestido. Lindsay se rió disimuladamente. Mejor ponte a ello. Llegará antes de que te des cuenta. ¿Es esto algo así como un regreso a casa? Supuso. Más o menos, admitió Lucky. La verdad es que la nuestra tiene una estructura un poco diferente a la mayoría. No creemos en obligar a las citas a compartir habitaciones ni a pasar la noche de fiesta, así que será mucho más parecido a lo que quizás ya conoces, León. Solo un poco, no sé, con más clase. Lo celebramos todos los años en el Lakeview Country Club, explicó Gaby. Traes a tu pareja, todos se visten elegantes, hay baile, es divertidísimo. León dejó de hacer lo que estaba haciendo por un momento, como si estuviera considerando algo. ¿Una cita, dices? Ella asintió. Sí. Es bastante común que las chicas lleven a alguien al baile de invierno. Entonces, ¿les piden a los chicos que vengan a esto? No pudo evitar preguntar. Claro que sí. Confirmó Gaby. De eso se trata. Encuentras a un chico que te guste o con quien simplemente quieras pasar una noche divertida y le pides que vaya contigo a un baile. Ya veo, León parecía estar perdido en sus pensamientos. ¿Alguna de ustedes, chicas, ya ha encontrado pareja? Preguntó Beth. Lindsay gimió. No, anoche le pregunté a Marcus si quería ir, pero parece que está saliendo con una chica de Taunu. Probablemente le pregunte a Emily si quiere volver a volar sola conmigo. Hay un chico en mi clase de lingüística al que estaba pensando en preguntarle, admitió Sarah. Me ha estado ayudando a estudiar. Es bastante mono, supongo. Solo estoy esperando algunas referencias antes de comprometerme con nada. Iré con mi novio, dijo Lucky con naturalidad. Si a ese idiota se le ocurre elegir un buen ramillete esta vez, claro está. Entonces, ¿tienes que ser estudiante para que te inviten a una de estas cosas? Preguntó León abruptamente. Todas las cabezas se giraron hacia él de inmediato. León, mientras tanto, mantenía la vista fija en su comida. No, no lo sabes, respondió Gaby, mirándolo con recelo. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros. Por nada. Solo tenía curiosidad por saber qué tipo de gente podría haber allí. Las chicas se miraron entre sí con aires de complicidad antes de volver a mirarlo, con enormes sonrisas brotando de sus caras. No estarás esperando que alguien te invite a ir, ¿verdad, León? Preguntó Lindsay juguetonamente. Quizás, cierta hija del presidente, añadió Sarah, uniéndose a la diversión. Se aclaró la garganta bruscamente, sin mirarlos todavía. Solo pregunté por el equipo de seguridad de Ashley. Detalle de seguridad. Cierto, dijo Beth con una voz notablemente taimada. Iré de una forma u otra, insistió mientras rallaba un bloque de queso sobre el plato. No tiene por qué invitarme. Me aseguraré de que quien sea su cita no se meta demasiado con ella. Lucky se rió disimuladamente de él. Ni siquiera ella pudo evitarlo. Solo hay un hombre en toda esta escuela que le tiene los ojos puestos a nuestra querida Ashley. Y creo que ya sabes quién es. Soltó una risita, aunque sonó extrañamente forzada y torpe. No tengo ni la menor idea de a qué se refieren, señoritas. León arañó el bloque cada vez más rápido. Ashley y yo hemos pasado por mucho juntos, pero eso no significa... Estás terriblemente rojo ahora mismo, agente Kennedy, señaló Sarah con ese mismo tono de voz juguetón. Vedre sopló. Dios mío, sí que lo es. Es tan adorable. Nunca te había visto sonrojarte así, insistió Lindsay, emocionada y asombrada a partes iguales. Eres preciosa. Les digo que lo han entendido todo mal, chicas. Su mano se movía cada vez más rápido contra el rallador. Lo que sea que crean que hay entre Ashley y yo, no es lo que se imaginan. Gaby se acercó a él con paso tranquilo, con las manos tras la espalda y la sonrisa más grande que se pueda imaginar en su rostro. ¿León? ¿Sí? ¿Por casualidad te gustaría una galleta para acompañar ese queso que estás haciendo? Dejó lo que estaba haciendo y se quedó mirando perplejo el pequeño trozo de queso que prácticamente había rallado. León observó la enorme pila de cheddar rallado que había creado, arruinando el desayuno. Maldijo en voz baja e inmediatamente tiró el desastre a la basura antes de tirar la sartén al fregadero. Las chicas, mientras tanto, estallaron en una risita histérica. Tranquilo, León, aseguró Sarah levantándose del taburete. Saldremos a buscar nuestro remedio para la resaca. Tu cocina es genial, pero valió la pena, añadió Beth.
Las chicas salieron de la habitación una a una, dejando solo a Gaby y León. Él parecía estresado por algo, lo cual la preocupó. Oye, disculpa si nos pasamos con las bromas, insistió con dulzura. Espero no habernos pasado de la raya. Suspiró y empezó a lavar la sartén. No eres tú. Te lo prometo. ¿Seguro? León le sonrió y asintió. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Lo entiendes, verdad? Claro. Oye, las chicas y yo probablemente vayamos a comer algo fuera del campus. ¿Quieres venir? Pareció considerarlo un momento antes de negar con la cabeza. Gracias, pero esperaré a que Ashley despierte. Ella frunció el ceño, algo decepcionada. Bueno, está bien. Gaby se giró para irse, pero se detuvo, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Tras un momento de debate, se dio la vuelta y volvió a hablarle. ¿Qué pasaría si fuéramos solo tú y yo? Él la miró con curiosidad. ¿Qué tal si tú y yo comemos algo juntos? Sugirió. Quizás, retomar lo que dejamos anoche. León volvió a darle vueltas a la idea. Y entonces finalmente le sonrió. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? La verdad es que no me importaría terminar nuestra conversación. Sonrió emocionada. ¡Genial! Solo necesito 5 segundos para recoger mis cosas. ¿Te parece bien? Él asintió. Terminaré con la limpieza. Tú haz lo que tengas que hacer. No tardaré ni un minuto. Lo juro, aseguró antes de salir rápidamente de la cocina, con un paso notablemente ágil. Al doblar la esquina de las escaleras, Gaby se encontró cara a cara con Lindsay, Beth, Sarah y Lucky, lo que la detuvo en seco. Cada una de ellas tenía una mezcla de sospecha y decepción en sus rostros, y su postura revelaba la historia de 4 mujeres con claros planes. Oh, hola, chicas, dijo Gaby riendo nerviosamente. Escuchen, la verdad es que no, ¿tienes hambre? Terminó Sarah por ella, arqueando una ceja irritada. Sí, ya nos imaginábamos que dirías eso. Gaby se quedó un poco desconcertada. ¿Qué demonios significa eso? Significa que sabemos que planeas dejarnos para salir con León otra vez, respondió Lindsay, con los brazos cruzados como una madre enojada. Ella se alejó de ellos. ¿Qué te pasó, Gaby? Preguntó Lucky, menos enojada que las demás y más preocupada. Te conozco lo suficiente como para saber que no eres una hipócrita. Ese discurso que les diste a las chicas en la reunión del capítulo fue lo que contribuyó a que todo esto empezara. León y Ashley están a punto de abrirse, insistió Beth. ¿De verdad quieres arruinarlo? Les gruñó con total frustración. Miren, chicas, de verdad tienen que parar con esto. Por última vez, no estoy enamorada de León. Es mi amigo. Eso no es un delito, ¿verdad? Si eso es cierto, ¿por qué nos miente solo para poder estar con él? La desafió Sarah, sin creérselo. Gaby volvió a mirar hacia otro lado. ¿Nos estás ocultando algo?, insistió Lindsay. Admítelo. Ella se encogió de hombros. ¿Y qué si lo soy? No es lo que crees. ¿Estás segura? Preguntó Lucky con un poco más de calma que las demás. Te prometo que no nos enojaremos, Gaby. Solo necesitamos saber si pasa algo. No pasa nada, aseguró por enésima vez. León y yo solo somos amigos. No sé cuántas veces tendré que decírtelo antes de que se te meta en la cabeza. Si ese es el caso, ¿por qué no nos cuentan qué pasa entre ustedes dos? Los desafió Sarah. ¿Por qué no es asunto tuyo, Sarah? Alzó la voz con enfado. Ashley no es la única que lo está pasando mal. ¿De acuerdo? León y yo solo estamos hablando. Eso es todo. Te agradecería que fueras más comprensiva. Entre ambos se produjo un tenso enfrentamiento. Estás lleno de mierda, dijo Sarah sin rodeos, mientras su sarcasmo interior salía a la superficie. Gaby la miró furiosa, enfrentándose a ella. No sé qué demonios te pasa conmigo de repente. Pero tienes que dejar de molestarte. No, tienes que alejarte del hombre de Ashley, respondió ella de inmediato. Lucky los separó antes de que la situación se intensificara. Bien. Bien. Basta. Gritó. Gaby, ¿me juras que no pasa nada entre tú y León? ¿Qué más quieres que haga? ¿Sellarlo en mi sangre? ¿Sí? Te juro que no hay nada entre León y yo. Lucky la miró enarcando una ceja y cruzándose de brazos. Excelente. Entonces no tendrás problema en ayudarnos con nuestro plan. La miró con recelo. ¿Qué plan? Para ayudar a Ashley a invitar a León al baile, explicó Lindsay. Lucky lleva un tiempo trabajando en esto con nosotros. Vamos a hablar con Ashley y convencerla de que lo invite al baile hoy. Incluso la ayudaremos.
Es la solución perfecta, de verdad, insistió Lucky. El baile de invierno es una forma estupenda de que por fin se abran y se digan lo que sienten de verdad. Bueno, pero, ¿por qué nunca me avisaste? Preguntó Gaby. Estabas preocupado, respondió Sarah con sarcasmo. Lucky levantó una mano para detenerla. Sarah, basta. No revuelquemos más el avispero. ¿De acuerdo? Ella se burló y puso los ojos en blanco mientras se daba la vuelta. Como sea, Lucky suspiró con cansancio antes de volverse hacia Gaby. Escucha, mientras organizamos todo con Ashley, necesitamos que nos distraigas. ¿Distracción? Ella asintió. León parece confiar en ti. Tanto que no le importa dejar a Ashley un rato para que puedan pasar tiempo juntos. Nos viene bien eso. Solo tienes que mantenerlo ocupado un par de horas. El tiempo justo para que Ashley se recupere y se suba al carro del juego. Gaby levantó las manos con resignación y cansancio. ¿Sabes qué? Bien. Si por fin te dejo en paz, lo haré. Distraeré a León por ti. ¿Contenta? Todos intercambiaron miradas antes de sonreírle con aprobación. Todos menos Sarah, que seguía enfadada con ella. Bueno, eso lo resuelve entonces. Mientras Gaby mantiene a León distraído, nos ocuparemos de la bella durmiente, declaró Lindsay. ¿Y estás segura de que no te importa hacer esto? Preguntó Beth con cautela. Gaby asintió con seguridad. Estoy segura. Miró con rencor a Sarah. A diferencia de algunas personas de por aquí, siempre soy leal a mis hermanas. Sarah se burló de ella con desdén. Lo creeré cuando lo vea, puta. Apuesto a que intentarás meterle la lengua en la garganta de aquí a esta noche. Gaby le dedicó una doble mirada obscena antes de subir las escaleras furiosa. Que te folle un pez, pendeja. Mi especialidad son los idiomas, zorra. No eres nada del otro mundo, le gritó Sarah, poniéndose colorada como un tomate. Y que conste que a ti también te puede follar un pez. Una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba, tras lo cual Sarah salió furiosa. Las tres chicas restantes suspiraron cansadas al ver a los dos exaltados. ¿Todo bien aquí? Me pareció oír gritos. Se giraron y vieron a León de pie en la entrada con expresión preocupada. Lindsay, Beth y Lucky sonrieron radiantes de inmediato. Todo está bien, aseguró Beth. Sí. Todo bien por aquí, añadió Lindsay. Solo un poco de drama entre hermanas, explicó Lucky. Pasa todo el tiempo. León se cruzó de brazos y las miró con una ceja enarcada. Las chicas se escabulleron rápidamente. Aproximadamente un minuto después, Gaby bajó las escaleras pisando fuerte con su bolso, visiblemente agitada. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero era obvio que alguien la había molestado bastante. ¿Estás bien? Estoy bien, insistió, secándose los ojos discretamente. Vámonos. León la observó alejarse con pasos decididos y furiosos. Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando, dudaba mucho que se tratara de una simple discusión entre hermanas de una hermandad. Ashley se despertó de su letargo mortal al ser despertada por un grupo de chicas que charlaban en su habitación. Abrió los ojos lentamente y se incorporó de la almohada, parpadeando para desperezarse. La cabeza le dolía muchísimo, y sus fuertes discusiones no ayudaban. «Chicas, ¿qué hacen aquí?», preguntó, con la voz aún aturdida. «Es casi mediodía, Ashley», insistió Lindsay. Lucky asintió. «Tienes que levantarte». Gimió y se desplomó sobre la almohada. «¿Por qué? Es domingo. Déjame sufrir en paz». «Esto es importante», insistió Beth mientras se sacudía la pierna. «Vamos, Ashley. Tenemos grandes planes para hoy». «Chicas, me duele demasiado», insistió Ashley mientras se cubría la cabeza con las sábanas. «Pase lo que pase, solo quiero dormir». Las chicas se miraron con el ceño fruncido, sin saber qué hacer. Fue en ese preciso momento que Sarah irrumpió en la habitación, acompañada de sus acompañantes. «Todo el mundo, muévanse», insistió con su habitual tono brusco e indiferente. «Sarah». Lindsay la miró desconcertada mientras se levantaba de la cama de Ashley. «¿Dónde has estado?» «Haciendo una llamada», respondió con naturalidad antes de señalar a su invitado. «Cuando tienes problemas graves, llamas a los peces gordos». Todos, incluida Ashley, se giraron y miraron fijamente a la joven de uniforme azul, que les ofreció una sonrisa y un saludo cortés. Sarah? ¿Quién es y por qué está en mi habitación?», preguntó Ashley mientras se incorporaba en la cama. «Hola a todos, esta es Sally». «Sally, aquí están todos», presentó Sarah con energía. «Trabajo para el Dr. Lauren», explicó la enfermera.
Lucky parpadeó desconcertada antes de lanzarle una mirada a Sarah. ¿Involucraste a tu padre en esto? Se encogió de hombros. Oye, ¿de qué sirve ser hija de uno de los neurólogos mejor pagados del país si no puedes molestar a tu padre para que te atienda gratis de vez en cuando? Sadie está aquí para acabar con nuestra resaca de Lice. La enfermera levantó una bolsa de suero y un gotero. Bolo de 500 mililitros de suero fisiológico. Seguro que cura cualquier resaca en cuestión de minutos. Bueno, ¿pero no te parece un poco excesivo? Insistió Lindsay mientras observaba cómo la enfermera le preparaba la vía intravenosa a Ashley. Oye, cuando estoy enfadada, me encargo de todo, replicó Sarah con un dejo de irritación en la voz. Esto hará que Ashley vuelva a la normalidad enseguida. De nada. Ashley observó cómo la enfermera aplicaba con maestría un torniquete, desinfectaba el punto de inserción, insertaba la aguja en una vena y enhebraba el catéter antes de asegurarlo con un vendaje oclusivo. Entonces, aunque estoy muy agradecida por la atención personalizada, Sarah, ¿por qué hacemos esto? Porque necesitas desesperadamente una intervención, cariño, insistió sin rodeos. Lindsay asintió. Hemos estado hablando y estamos de acuerdo en que es hora de que seas sincera sobre tus sentimientos por León. Ashley emitió un grito de indignación, con las mejillas rojas como la pólvora. Mientras tanto, Sadie estaba ocupada limpiándole la vía antes de conectarla a la intravenosa. Listo, dijo la enfermera mientras abría la línea. Dale unos minutos para que funcione y deberías empezar a sentirte mejor. Mira, ya te lo dije, Lindsay, no estoy lista para hablar de eso, insistió Ashley, todavía con la cara bastante roja. Ella asintió con seguridad. Oh, créeme, lo sabemos. Ya no nos importa, insistió Sarah sin rodeos. Lucky colocó su mano suavemente sobre la de Ashley. No podemos, en conciencia, quedarnos de brazos cruzados mientras ese hombre desaparece de tu vida para siempre. ¿Qué quieres decir? León no se irá a ninguna parte. Puede simplemente, Ashley, Lindsay negó con la cabeza con vehemencia. Sabes que no puede quedarse aquí para siempre. Ella bajó la cabeza tristemente. Al final, tendrá que volver a trabajar. Sé que probablemente tengas esperanzas de que dé el primer paso, cariño, pero me temo que no te puedes permitir ese lujo. Ash, eres la hija del presidente, insistió Beth. Piensa en la situación de ese hombre. Si no le demuestras cuánto deseas esto, Ashley hizo una bola con las sábanas en sus puños. Sabemos lo aterrador que es esto para ti, dijo Lucky con dulzura. Después de todo lo que han pasado juntos, no te culpo en absoluto por tener miedo. Sarah le sonrió. De todas formas, tampoco vamos a dejar que lo arruines. Nos importas demasiado como para eso. Por mucho que intentó luchar contra ello, el labio inferior de Ashley comenzó a temblar y su voz se quebró mientras las lágrimas inundaban sus ojos. Considera esto como tu intervención, Ashley, declaró Lindsay. Queremos saberlo ahora mismo, se inclinaron hacia ella mientras ella se derrumbaba en silencio. ¿Estás enamorada de él? El último estallido y ella movió la cabeza arriba y abajo antes de enterrar la cara entre las manos. Lindsay, Beth, Sarah y Lucky la envolvieron en un abrazo grupal. Lo soy, se dio al fin. Amo tanto a ese hombre que me aterra. Tengo tanto miedo de que no quiera esto. León tiene tantas razones para decirme que no y yo, simplemente no puedo soportarlo. Pasaron un rato dejándola desahogar todas sus frustraciones deprimidas, abrazando a su hermana. Finalmente, cuando Ashley parecía calmarse, Lucky volvió a hablar. Queremos ayudarte, cariño. El baile de invierno se acerca. Ahora sería el momento perfecto para pedirle que te acompañe. Gaby está con él ahora mismo, distrayéndonos, insistió Beth emocionada. Lo que nos da todo el día para pensar en una forma genial de invitarlo al baile. El corazón de Ashley latía con nerviosismo. ¿Estás segura de que puedo hacerlo? Todos asintieron colectivamente. Confía en nosotras, muchacha. Tú puedes, aseguró Sarah. Y estaremos allí contigo, añadió Beth. Ashley se lo pensó un buen rato. Lo que decía Lucky era cierto. El baile de invierno era la oportunidad perfecta para finalmente acercarse a León. Ya no quería ser solo una amiga. La hija del presidente no podía negarse a sí misma cuánto deseaba esto. Necesitaba ser valiente, igual que el día que lo sedujo por primera vez. Ashley miró la vía intravenosa en su brazo antes de sonreírles a sus hermanas. Bueno, empiezo a sentirme mejor. Finalmente, Ashley respiró hondo y asintió. De acuerdo. Lo invitaré al baile. Todas las chicas vitorearon en celebración.
Habían esperado una eternidad para escuchar esas palabras. Bien, chicas. Tenemos algunos planes que hacer. Gaby nunca elegía un lugar para desayunar. Cada vez que León le preguntaba qué le apetecía, se encogía de hombros y murmuraba algo antes de volver a su enfado silencioso en el asiento del copiloto. Incluso se ofreció a dejarla conducir de nuevo, pero no parecía interesada. Fue entonces cuando finalmente decidió salir y preguntarle qué le pasaba. ¿Todo bien? Suspiró con tristeza. Parece que mis amigos imbéciles se han metido en la cabeza que estoy enamorada de ti. Y desde entonces no han hecho más que darme la lata solo por querer pasar el rato. Frunció el ceño. ¿Quieres que hable con ellos? Ella negó con la cabeza con seguridad. Te lo agradezco. Pero no. No sería la primera vez que me peleo con una compañera de hermandad. Solo necesito tranquilizarme un poco y lo aclararé con ellas yo misma. Bueno, si estás seguro. Continuaron conduciendo en tenso silencio por un momento antes de que Gaby finalmente volviera a hablar. Por cierto, no. Arqueó una ceja, con la mirada fija en la carretera. No estoy enamorada de ti, aseguró. Solo quería aclararlo. León rió entre dientes y asintió. Tranquilo. No iba a dar nada por sentado. No me malinterpretes, eres un chico increíble, León. Por dentro y por fuera. Pero sean cuales sean mis sentimientos por ti, son estrictamente platónicos. Entonces, ¿por qué no se lo contamos a los demás? Preguntó. Sí, insistió frustrada. Parece que no me creen. ¿Por qué? Gaby se encogió de hombros. No sé. Supongo que creen que me estoy acercando demasiado a ti o algo así. Bueno, para ser justos, tú y yo hemos estado bastante juntos últimamente. No es que me importe, solo para que lo sepas. Eres buena compañía, Gaby. Y agradezco que te hayas tomado el tiempo de escucharme despotricar sobre España. Sonrió levemente al oír eso. Tú tampoco eres tan mala compañía. Gaby apoyó la cabeza en la palma de la mano, mirando sombríamente por la ventana. Quizás haya algo más que simplemente que me gustes como persona. Pero no es lo que parecen pensar mis compañeras de hermandad. No debería tener que dar explicaciones ni justificar mis actos. Ashley confía plenamente en mí y ellas también deberían hacerlo. ¿Te molesta? Preguntó León. ¿Qué es eso que no quieres contarles? Gaby frunció el ceño, algo nerviosa. No me molesta, en sí. Simplemente no estoy acostumbrada a sentirme tan vulnerable. ¿Vulnerable? Ella no respondió. León encontró un lugar para estacionar y puso el auto en modo de estacionamiento. Gaby, ¿hay algo que quieras decirme? Durante un buen rato, se quedó allí sentada, pensando. A Gaby le costaba muchísimo mirarlo a los ojos en ese momento. Y el corazón le latía notablemente rápido. No era un capricho. No era eso. Esa náusea en el estómago no era algo a lo que estuviera acostumbrada. Cuando Gaby sentía algo por un hombre, él siempre era el primero en enterarse. Normalmente, todas las chicas de la hermandad lo seguían. No le daban vergüenza a los hombres. Esto, sin embargo, era algo más personal que un simple enamoramiento y simplemente no sabía cómo manejarlo. Gratitud. Gratitud genuina y sincera. Finalmente, se incorporó y confesó. Cuando secuestraron a Ashley, todos estábamos desconsolados, insistió. Pero yo quedé destrozada esos 3 días. León asintió en señal de comprensión y escuchó en silencio mientras ella le abría su corazón. Ashley, es una de las mejores amigas que he tenido en mi vida, admitió, con una inseguridad inusual en ese momento. Hay días en que olvido por completo quién es su padre. Para mí, siempre ha sido Ashley. ¿Cómo se hicieron amigos? Decidió preguntar. Sonrió al recordarlo. Era el comienzo del primer año. Ashley acababa de llegar al campus y, Dios mío, fue una dura prueba para ella. En aquel entonces, la gente no estaba acostumbrada a ver a la hija del presidente paseando por el campus. Su sonrisa se desvaneció un poco. La verdad es que me dio pena. Durante esas primeras semanas de clases, Ashley no podía ir a ningún sitio sin sentir que la estaban mirando constantemente. Frunció el ceño al oír eso. León no había considerado lo difícil que debió haber sido para ella integrarse en la vida universitaria. Ashley lo hacía parecer perfecto ahora. Recibía miradas por todas partes. La gente susurraba y la señalaba a sus espaldas. Y la pobre Ashley se escondía tras su guardaespaldas e intentaba ignorarlo. No puedo imaginar, Gaby negó con la cabeza. Yo tampoco. ¿Pero qué es lo peor?
Por mucho que la gente la mirara, la señalara y chismoreara, nadie quería ni acercarse a ella. Cada vez que esa pobre chica intentaba hablar con alguien o simplemente saludarla, la evitaban como si tuviera la peste o algo así. Suspiró molesto. Supongo que fue obra del servicio secreto. Ella asintió. La acompañaban a todas partes. Siempre eran su sombra. La mayoría de la gente con la que intentaba interactuar temía que les dispararan solo por hablar con ella. Gaby se llevó una mano al pecho. Pensarlo ahora me parte el corazón. Parte de la razón por la que Ashley eligió esta escuela fue porque quería hacer amigos. Eso, no es algo que haya experimentado mucho durante su infancia. Al escuchar a Gaby hablar de Ashley, se le hacía cada vez más evidente lo protegida que estaba la hija del presidente. Cuanto más lo pensaba, más lógico era. Su padre juró el cargo cuando ella tenía solo 14 años. Ashley pasó la mayor parte de su adolescencia bajo la sombra del servicio secreto. Ese tipo de educación sin duda podía influir en una joven. Más que eso, podría ser una forma de vida increíblemente solitaria y aislante. Ashley estaba tan desesperada por tener una amiga en el campus que empezó a buscar compañera de piso, admitió Gaby con tristeza. Pero nadie estaba interesado. La molestia no valía la pena. Verificaciones de antecedentes, búsquedas constantes, no había privacidad al interactuar con ella. Estuvo casi tentado de volver al campus para poder abrazar a esa pobre chica. La cosa es que, podría entender algo de empatía. León la miró con curiosidad. No es lo de ser la hija del presidente, aclaró. Entiendo lo que se siente estar aislada de todos los que te rodean. ¿Tú qué haces? Mis padres eran inmigrantes, explicó. Papá huyó de Cuba con mi madre poco después de que ella quedara embarazada de mí. Llegamos a este país sin nada. Sin dinero. Sin amigos ni familia. Y sin saber inglés. Debe haber sido una forma difícil de crecer, observó León. Se encogió de hombros. Nos enseñó a mí y a mi hermano a ser autosuficientes. Tuvimos que trabajar muchísimo para llegar a donde estamos ahora. Soy la primera de mi familia en asistir a una universidad formal. Deberías estar orgulloso de eso. Gaby asintió con vehemencia. Increíble. Me dejé la piel para llegar aquí. Suspiró. Pero aún así, seguía siendo aislante. Aquí estaba, la cubana soltera en Jau, rodeada de un mar de caras blancas. Nadie me conocía. Nadie entendía las dificultades que mi familia tuvo que afrontar solo para darme esta oportunidad. Me sentía diferente aquí. Su sonrisa regresó por completo. Pero entonces conocí a Ash. Y simplemente, conectamos, ¿sabes? Puede que éramos de mundos opuestos, pero teníamos algo en común. Ashley se sentía sola por su padre, y yo me sentía sola por mi herencia. Así que un día, di un salto de fe. Cuéntamelo, pidió. Se rió entre dientes. Lo admito, incluso yo me sentí un poco intimidada por el servicio secreto al principio. Pero la conexión que sentí con Ashley fue suficiente para superarlo. Esta pobre chica quería desesperadamente hacer amigos, y como nadie más iba a tener el valor de hablar con ella, decidí ser la primera en hacerlo. León sonrió. Debiste haberla sorprendido mucho. Creo que sorprendí más a su guardaespaldas, admitió Gaby riendo. Pero la forma en que se iluminaron los ojos de Ashley la primera vez que me acerqué a saludarla, supe que había tomado la decisión correcta. ¿Y el resto es historia? Ella asintió con orgullo. Desde entonces, somos como hermanas. La convencí de unirse al equipo de baile de la escuela. Ella me convenció de ir a Delta Phi con ella. Realmente hemos florecido en el campus, las dos. Quiero a esa chica más de lo que puedo describir con palabras. Una oscuridad demasiado familiar envolvió su ser. El día que la secuestraron, fue uno de los peores días de mi vida. El silencio invadió la cabaña. León nunca la había visto así. Hasta entonces. Gaby era una joven de carácter fuerte, segura de sí misma y franca. O al menos, esa era la impresión que siempre le había dado. Pero al mirarla ahora, casi sintió la tentación de abrazarla. Todas las demás intentaban seguir adelante, como si no se hubiera ido, insistió Gaby. Eso no quiere decir que a las otras chicas no les importara que se la hubieran llevado ni nada, pero no lo entendieron, observó. Ella negó con la cabeza con tristeza. Encendíamos una vela en su memoria cada noche que no estaba. Toda la hermandad se unió para hacer volantes y pancartas y brindar todo el apoyo posible para recuperar a Ashley, pero más allá de eso. Intentamos vivir nuestras vidas con normalidad. Gaby cerró los ojos y respiró hondo para calmarse. León nunca la había visto llorar.
No era propio de Ashley, tan sincera con sus lágrimas, con sus emociones. Era evidente que Gaby llevaba tiempo conteniéndose. Incluso ahora seguía intentando contenerlo. Pero simplemente no pude. La emoción en su voz, al igual que sus lágrimas, era apenas un hilo. Mi mejor amiga se fue y tal vez nunca la vuelva a ver. De nuevo, el deseo de abrazarla fue increíblemente fuerte, pero León resistió la tentación. No estaba seguro de si ya habían llegado a ese punto y, sobre todo, quería respetar sus límites personales. Gaby respiró un par de veces más antes de secarse cuidadosamente las pestañas con el dorso de los dedos. Lo siento, negó con la cabeza con vehemencia. No te preocupes. No se me da bien esto, admitió, riéndose de sí misma mientras sollozaba un poco. ¿Mostrar mis emociones a los demás? Ashley las lleva a flor de piel. Pero a mí siempre me ha costado abrirme. Supongo que es por cómo me criaron. La penumbra volvió a instalarse. Pasé esos 3 días en mi habitación, guardándolo todo para mí. No dormí, no comí, solo me obsesionaba con que Ashley pudiera estar muerta y lo último de lo que hablamos fue de uno de los rollos de nuestra hermana. Escuchar esto le dolió más de lo que esperaba. León había llegado a conocer a Gaby lo suficiente como para considerarla amiga, pero nunca llegó a comprender lo que debió estar pasando durante esos 3 días. ¿Cómo debió sentirse Gaby en ese momento? ¿Alguna vez le dijiste esto a Ashley? Claro que no. ¿Por qué iba a hacerlo? Como dijiste, ya tiene bastante de qué preocuparse sin que le añadiéramos nuestras cosas encima. La verdad es que no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Fue un poco diferente escuchar las palabras de otra persona. Cuando regresó, fue como si me hubiera quitado un peso de encima. Tener a Ashley de vuelta en casa fue la primera vez que lloré de verdad en años, admitió Gaby. Pero incluso entonces, ya no era la misma, ¿sabes? Ese rayo de sol simplemente no estaba. Mi mejor amiga había vuelto, pero también, no estaba. ¿Tiene sentido? Él asintió. Por supuesto. Y eso también dolió, confesó. Saber que quizá nunca volvería a ser la Ashley que recuerdo no solo era triste, sino doloroso. Lo que lo empeoraba era que nada de lo que decía o hacía parecía animarla. Me sentía impotente. El rayo de sol que iluminaba mi vida tenía una nube oscura sobre ella y no podía hacer nada. Ella lentamente volvió su mirada hacia él. Y entonces apareciste en el campus y disipaste esa nube oscura. Él le sonrió. León, estoy segura de que Ashley, su familia y el resto de las chicas ya te han dicho con insistencia lo mucho que significa para ellas lo que hiciste, lo que sigues haciendo por ella. Continuó con la respiración entrecortada. Pero no creo haber logrado expresar del todo lo agradecida que estoy por lo que has hecho por mi mejor amiga. Gaby, de verdad que no tienes que, por favor, solo, déjame terminar, imploró, intentando controlarse. No solo le salvaste la vida, sino que Ashley estaba muy perdida antes de que llegaras al campus. No tenías por qué hacerlo. Podrías haber optado por seguir adelante, olvidarte de España y de ella, e intentar reprimirlo como hiciste con Raccoon City. Él permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Quizás tuviste tus propias razones para venir aquí, pero eso no me importa. Lo que me importa son tus acciones, como dije desde el principio. Me trajiste a mi mejor amiga Y. Había luchado con valentía, pero al final perdió. Gaby rodeó a León con fuerza y lo abrazó con fuerza. Y siempre te amaré por eso. Le soltó todo sobre el hombro. Siempre. León le devolvió el abrazo, sintiéndose más ligero que antes. Pasaron un momento así, con Gaby desahogando en silencio todas las emociones que había estado reprimiendo en su brazo. Una vez que lo desahogó todo, se apartó y se abanicó la cara, riendo avergonzada mientras intentaba controlarse. Dios mío, no estoy acostumbrado a eso. León le ofreció un pañuelo, que ella aceptó agradecida, sonándose la nariz. Gracias. Siento que la cosa se pusiera tan sensible. Él rió con buen humor ante sus palabras. ¿Al menos te sientes mejor? Ella asintió. Sí. Me sentí bien al desahogarme. Gaby se secó los ojos antes de guardar el pañuelo en el bolsillo. Quiero ser clara, mis sentimientos por ti no son tan complejos. Eres mi amigo, León. Es muy divertido pasar tiempo contigo. Y después de lo que hiciste por Ashley, si puedo ayudarte a superar algo de esta mierda, sin duda lo haré. Te lo agradezco, Gaby. ¿De verdad que sí?, insistió. Con la confianza recuperada, Gaby le sonrió con suficiencia. De acuerdo. Cambiemos de sitio. Yo quiero conducir. Puso los ojos en blanco y abrió la puerta de golpe.
Por supuesto que sí. Para desayunar, Gaby decidió llevar a León a una de sus panquequerías favoritas de la ciudad. Mientras esperaban la comida, cambió de tema de conversación y volvió a hablar de su estancia en España. Entonces, retoma la conversación donde la dejaste anoche. ¿Estabas hablando de ese castillo o algo así? Él asintió. El castillo de Salazar. Según Luis, la medicina que necesitábamos estaba dentro de sus muros. No es que el camino fuera nada fácil para nosotros, por fin había amanecido. Aunque era difícil distinguirlo con tanta niebla. Las tormentas habían llegado y pasado, cubriendo el terreno montañoso con una densa niebla que hacía aún más peligrosa la navegación por el bosque. Aún así, Luis confiaba en saber a dónde iban. Y por el momento, León y Ashley dependían de él para guiarlos hacia el castillo. Esta niebla es tan densa, se quejó Ashley. Apenas puedo ver lo que tengo delante. Solo ten cuidado con las trampas, le advirtió León. Deberían considerar esta niebla una bendición, amigos míos, insistió Luis con voz animada. Hará que los ganados nos vean casi imperceptiblemente. Mientras no llamemos la atención innecesariamente, podremos evitar la mayor parte de los combates. Si tú lo dices, comentó León con cautela mientras se colocaba una bolsita de cafeína debajo del labio inferior. Se rió entre dientes del cauteloso agente. Intenta mantener la mente abierta, amigo. No te llevaré por mal camino ni a ti ni a la encantadora señorita. Luis miró a través de la niebla, buscando alguna señal de una linterna azul. Con un poco de suerte, pronto nos volveremos a encontrar con ese codicioso bastardo para conseguir más municiones. De lo contrario, tendremos que recurrir a la balística que el presidente tuvo la amabilidad de equipar a su hija, lo interrumpió a media frase un fuerte agarre en su camisa que lo tiró hacia atrás, casi mandándolo al suelo. León lo fulminó con la mirada un instante mientras Ashley observaba con nerviosismo y preocupación. ¿Algún problema?, preguntó Luis con cautela. En lugar de responder, el agente tomó un palo y lo clavó en el montón de hojas frente a ellos, activando la trampa para osos oculta debajo, lo que hizo que Ashley diera un salto. Luis palideció, con una expresión de asombro en el rostro por lo que casi había caído. Lentamente, volvió la mirada hacia León, quien aún tenía una mirada malvada. Cuidado donde pisas, amigo. Se tragó el nudo que se le formaba en la garganta antes de reír nerviosamente. Una trampa para osos. Muy bueno. Recuperando su confianza, Luis juntó las manos. Quizás deberíamos ser más precavidos en el camino, ¿sí? Ven, deberíamos estar cerca de uno de los depósitos de provisiones del comerciante. Luis siguió adelante, esta vez un poco más atento a dónde pisaba. Mientras tanto, León y Ashley se quedaron atrás para conversar en voz baja. Buena observación, León. Nunca me habría dado cuenta. Se encogió de hombros, sin apartar la vista de su guía. Mi sentido arácnido me hormigueaba. Realmente parece que no confías en él, ¿verdad?, observó, refiriéndose a Luis. León negó con la cabeza con vehemencia. Sabe demasiado. Y se niega a darnos una respuesta directa sobre quién es. Bueno, dijo que quizá no le haríamos caso si lo supiéramos, comentó. Puede que su pasado sea un poco turbio, pero parece que Luis de verdad intenta ayudarnos. Quizás, respondió León con escepticismo. O quizás seamos nosotros quienes lo ayudamos. Aprendí hace mucho tiempo que nunca hay que creerse al pie de la letra lo que dicen los demás. Es más seguro asumir que todos tienen una agenda que intentan ocultarte. Confíe en ti ciegamente, ¿no? Eso es diferente. Me enviaron aquí específicamente para rescatarte. León escupió su sobre de cafeína al suelo antes de continuar. Además, tú y yo estamos metidos en el mismo lío. Eso nos da una base de confianza mutua. Ella sonrió. No lo había considerado así. No digo que no debamos usarlo como recurso, aseguró. Es solo que, ya me han estafado antes con alguien que decía ser algo que no era, y. ¿Y qué? León se detuvo un momento y suspiró. No es nada. Vamos. No deberíamos dejar que se adelante demasiado. Alcanzaron rápidamente a Luis. Más adelante, el grupo pudo ver una vieja choza abandonada iluminada con un inquietante resplandor azul. Luis dio entre dientes. Sabía que ese cabrón estaría aquí. León y Ashley siguieron a su guía hasta la vieja choza, tenuemente iluminada. Una lámpara parpadeaba sobre una mesa, iluminando las numerosas armas y municiones esparcidas por la habitación. Bienvenidos, caballeros, los saludó el comerciante desde detrás de la mesa. Tenía la impresión de que pasarían por aquí. Luis se burló de eso, con una expresión ligeramente agria en el rostro.
Algo que León notó enseguida fue que, por muy tumultuosa que fuera su relación, tanto él como el español parecían albergar la misma desconfianza hacia el comerciante. Vamos, no seas tímido, insistió mientras señalaba sus mercancías. Tengo un montón de cosas buenas guardadas para ti. Te aseguro que será difícil llegar al castillo. A estas alturas, León ni siquiera iba a fingir sorpresa de que el comerciante lo supiera. Fuera cual fuese su secreto, era evidente que el sospechoso traficante de armas rastreaba sus movimientos de alguna manera. Por el momento, decidió centrarse en reabastecerse para el camino que les esperaba. Deberías conseguirte algo con un poco más de potencia de fuego, le dijo a Luis mientras intercambiaba con el comerciante más bombas UF. El español asintió en señal de acuerdo antes de coger un SMG de la mesa e inspeccionar sus facetas. Ah, el de 5. El comerciante rió encantado. Una sabia elección, amigo. Gran potencia, penetración y compatible con miras telescópicas. Luis se rascó la nuca y rió torpemente. ¿Podrías ayudarme, amigo? Estoy un poco corto de dinero ahora mismo. León puso los ojos en blanco antes de volverse hacia Ashley y señalar al comerciante. Pásale la pipa. Se acercó con cautela al comerciante y rebuscó en el bolsillo de la chaqueta de León antes de colocar una pipa ornamentada con adornos dorados sobre la mesa. Espero que esto sea suficiente, señor. No tengas vergüenza, cariño, le aseguró mientras recogía la pipa y la inspeccionaba. Con esto conseguirás el arma. Pero necesitaré algo extra si quieres munición. Luis se burló de él. Estafador codicioso. El comerciante le dedicó una risita desdeñosa. Viniendo de ti, amigo, eso es un desastre. Anda ya, tú sabes mejor que nadie cómo funciona nuestro sistema. Luis, está bien, insistió León. Déjame encargarme. ¿Te das cuenta de que la importancia histórica de esa sola antigüedad podría pagar la mitad de las armas de este cuchitril ruinoso? No dejes que este estafador te engañe, amigo. Ya hace tiempo que recuperó todo el euro que gastó abasteciendo a este pueblo. El comerciante se encogió de hombros con indiferencia. Si mis precios te ofenden, eres más que bienvenido a buscar provisiones en otro lugar. Volvió su atención a León. Vamos, forastero. Sé que tienes más que tú. Ashley se volvió hacia León con aire interrogativo, quien simplemente asintió. Metió la mano en sus bolsillos y colocó sobre la mesa un brazalete dorado con perlas incrustadas, que él recogió de inmediato. Qué amable de tu parte, cariño. Anda, saca una bolsa de la pared. Invita a la casa. Ella sonrió. Lo haré. Gracias. Ashley corrió hacia la pared y miró sus opciones. León no pudo evitar sonreír con sorna. Era adorable verla preocuparse por los bolsos de moda como si fueran Gucci. La hija del presidente era una compradora experimentada. Eso era obvio. ¿Cuál debería elegir, León? Levantó dos carteras diferentes, una color canela y otra negra. El color canela. Esa bolsa extra servirá para guardar munición de rifle. Ashley le sonrió radiante y asintió. De acuerdo. Quiero ayudar en todo lo que pueda. Si hay algo que pueda llevar, no dudes en dármelo. Soy más fuerte de lo que parezco, te lo prometo. No respondió, tomándose un segundo para admirar a esta pequeña guerrera con su chaqueta, el rifle al hombro y la bolsa de transporte en la cadera. Por alguna razón, le dibujó una sonrisa. Sí, puedo decir que lo eres. Nunca dejaba de sorprenderme la determinación que Ashley demostró por toda España, insistió León, más concentrado en sus pensamientos que en la comida. Dejando a un lado a los sectarios y los horribles Bow, pasamos esos 3 días prácticamente sin parar de caminar. Cargaba al menos entre 30 y 40 kilos a la espalda en todo momento, pero nunca se quejó ni ralentizó nuestro avance. Todavía me cuesta imaginarla con un rifle a la espalda, admitió Gaby entre mordiscos de panqueques. No sé si te lo dijo alguna vez, pero Ashley odiaba las armas. Al menos antes del secuestro. León rió entre dientes. No me sorprende, dado quién es su padre y a qué partido pertenece. Pero cuando pasas por algo como lo que pasamos juntos, tu perspectiva cambia, quieras o no. La superioridad de fuego es la única ventaja que tenemos en la guerra contra las armas biológicas. Y eso fue especialmente cierto en España. Hizo una pausa para tomar un bocado de su comida antes de continuar. Los ganados fueron implacables. Pero con nuestro arsenal, empezamos a cambiar el rumbo, se encontraban en una especie de cantera rocosa, probablemente una mina a cielo abierto que los Salazar usaban para obtener hierro y otros materiales de construcción útiles siglos atrás. Rodear era imposible. Su única opción era abrirse paso a empujones.
Aproximadamente una docena de ganados se interponían entre ellos y su destino. Aunque aún desconfiaba del español, León no estaba tan orgulloso como para no admitir que la fuerza adicional facilitaba mucho estas peleas. Mientras Luis usaba su subfusil para aniquilar a su adversario en tierra, León y Ashley llegaron a un punto elevado y se refugiaron tras una gran roca. El agente usó su rifle para eliminar enemigos a distancia mientras se abrían paso entre el laberinto de trincheras y plataformas de madera improvisadas. Trabajaron juntos a la perfección, y Ashley se hizo útil al mantener a León abastecido con munición de rifle según la necesitaba. Uno tras otro, los eliminó con disparos precisos a la cabeza. Durante el día, los monstruosos ganados demostraron ser una amenaza menos intimidante. Aunque seguían siendo un robusto ejemplar de Bow, la exposición a la luz solar impedía que el parásito latente en su interior emergiera. Estaba empezando a comprender estas cosas. Sus fortalezas y debilidades. Cuanto más aprendía León, más confianza tenía para seguir adelante. Eran solo otra forma de arma biológica. Resistentes, pero ni de lejos invencibles. Una vez que el camino estuvo despejado, León y Ashley se reagruparon con Luis en medio de la cantera. Esos tiros fueron excelentes, amigo, bromeó Luis. Formamos un buen equipo, ¿no? Ashley asintió. Estamos mejorando mucho en esto. De todas formas, tenemos que mantenernos alerta, insistió León. ¿Y ahora qué hacemos? Luis señaló una gran puerta de madera con su subfusil. Justo después de esa puerta está el camino que nos lleva al castillo. El único problema es que la puerta está cerrada con una gran barra de hierro. La única forma de abrirla es con una manivela roja. Dirigió su atención a un edificio junto a la puerta. Si no recuerdo mal, la manivela está ahí dentro. León entrecerró los ojos al ver el aparentemente inofensivo edificio de 2 pisos antes de girarse hacia un contenedor de basura cercano. Ashley, métete ahí. Miró el viejo contenedor oxidado y luego volvió a mirar a León. ¿En serio? Él asintió. Hazlo. No me arriesgo con esto. Ashley gimió quejándose. Bien, se acercó al cubo de basura y se metió dentro, cerrando la tapa mientras se agachaba. ¡Qué mal apesta aquí! Tras ocultar a su protegido, León se acercó al edificio junto a Luis. Desenfundó su fantasma plateado, lo que incitó al español a desenfundar su rojo 9. Luis intentó abrir la puerta, pero descubrió que estaba cerrada. ¿Crees que puedes elegir esto, amigo? León lo apartó de un manotazo antes de asestarle una patada rápida, abriendo la puerta de un solo golpe. Luis se encogió de hombros. No es problema. Los dos hombres entraron en el edificio, algo destartalado, y miraron a su alrededor, con las armas preparadas. León vio una escalera y la señaló. Ve a limpiar el segundo piso. Yo buscaré por aquí. Él asintió. En ello. Luis subió las escaleras. León, mientras tanto, fijó su atención en un estante en la pared del fondo. Se acercó con cuidado, comprobando sus puntos ciegos de vez en cuando. En el estante había una empuñadura roja que coincidía con la descripción que Luis le había dado. Enfundó su arma y la recogió, inspeccionando la empuñadura. «Oye. Creo que lo encontré», gritó. Fue en ese preciso instante que 2 motosierras atravesaron la pared a ambos lados. Sin tiempo para pensar, León trepó por la pared y dio una voltereta hacia atrás, cayendo de pie mientras las motosierras amenazaban con cortarlo por la mitad. León. Luis ya estaba a mitad de las escaleras cuando las cuchillas lograron cortar la madera, con su LED 9 lista. León se levantó y sacó su escopeta, preparándola mientras la pared frente a él se derrumbaba. 2 ganados hembras estaban de pie frente a ellos, blandiendo motosierras rojas, con sus rostros desfigurados cubiertos de vendajes viejos y mugrientos. Gruñían de rabia, con los ojos abiertos por una sed de sangre psicótica. Simplemente genial, comentó León en voz baja. Luis apareció a su izquierda, apuntando con su LED 9 a las 2 hermanas motosierra. ¿Amigas tuyas? Él negó con la cabeza. No, nos acabamos de conocer. Yo tengo el de la derecha. Tú toma el de la izquierda, amigo. Sin dudarlo, los ganados cargaron contra Luis y León. Se apartaron, esquivando por poco las cuchillas mortales, antes de separarse. Luis subió corriendo las escaleras y León salió disparado. Tal como esperaban, las hermanas motosierras se separaron para perseguirlos. Tras ganar distancia, León se echó la escopeta al hombro y disparó contra el ganado que lo perseguía. Las ráfagas la derribaban con cada disparo consecutivo, pero no lograron abatir al monstruo inhumanamente duro. Ella gruñó furiosa y atacó con renovado vigor. Soltó el arma usada y desenvainó su cuchillo.
La ganado blandió su motosierra en un amplio arco, apuntando a la cabeza de León, pero este estaba listo. El agente se arrojó al suelo, rodando bajo la hoja y cortando limpiamente la pantorrilla de la ganado. Ella aulló de dolor y frustración, cayendo de rodillas, dándole tiempo suficiente para sacar su PMT y apuntar a la espalda de la criatura. León disparó, acribillándola con una lluvia de balas. Pero la perra inhumana simplemente se negaba a morir. Se puso de pie lentamente mientras el arma se vaciaba y cargó mientras él recargaba. Se retiró, y el sonido de la ametralladora de Luis disparando desde las pasarelas mientras luchaba contra la otra hermana motosierra le indicó que seguía con vida. León se alejó un poco antes de apuntar a las piernas del monstruo, disparando ráfagas de munición a sus rodillas, lo que finalmente la hizo caer. Luego, quitó el seguro de una granada incendiaria y la rodó hacia ella antes de esconderse. La criatura observó con curiosidad el dispositivo rojo con forma de huevo por un momento antes de quedar completamente envuelta en llamas momentos después. Se retorció en el suelo mientras el gas de su motosierra se encendía, provocando la explosión. El ganado quedó reducido a cenizas, dándole finalmente a León el respiro que tanto necesitaba. Sin embargo, era demasiado pronto para celebrar. Luis seguía luchando contra la otra hermana motosierra en las pasarelas de arriba, quedándose rápidamente sin espacio al que replegarse. Pensando rápido, León soltó un silbido agudo, la señal para que Ashley saliera de su escondite. Ashley salió disparada del cubo de basura y corrió hacia León antes de lanzarle su rifle. Apuntó justo cuando Luis conducía al ganado sobre otra plataforma de madera y le disparó un 306 que le atravesó la sien derecha. Ella cayó de la plataforma al suelo antes de intentar ponerse de pie. León quitó el seguro de su última granada incendiaria y se la lanzó, incendiando la carne del ganado igual que con la otra. Mientras se quemaba lentamente, La Paz regresó a la cantera. León apoyó el brazo en un trozo de madera y respiró hondo varias veces. ¿Estás bien, León?, preguntó Ashley preocupada. Sí, asintió, visiblemente exhausto por mucho que intentara ignorarlo. Sí, estoy bien. Luis saltó de la plataforma y se reunió con los demás. ¿Qué te parece? ¿Pan comido, no? No podemos seguir así, insistió Ashley. A este paso, León se va a desmayar. Necesitamos descansar. Estaré bien, Ash. Ella lo miró con enfado, dando un pisotón con las manos en las caderas. No, no lo harás. ¿De qué sirves como protector si estás demasiado cansado para siquiera mantenerte en pie? Luis frunció el ceño pensativo antes de asentir. Tiene razón, amigo. Las cosas solo se van a poner más difíciles a partir de ahora. Mucho más difíciles. Estamos consumiendo la luz del día, argumentó León. Además, acabamos de usar nuestras últimas pastillas. Ashley y yo no podemos permitirnos parar. El español puso ambas manos sobre los hombros de León. Un par de horas no harán la diferencia. El parásito tarda en incubarse. Necesitarás toda la fuerza que puedas reunir para enfrentarte al jefe Méndez. León ladeó lentamente la cabeza y lo miró con una ceja arqueada, confundido. ¿Qué? Luis se relajó y se giró hacia el castillo. La puerta que nos abrirá el camino al castillo de Salazar requiere una llave única. Una llave que solo Vitores Méndez posee. ¿Ese sacerdote enorme y aterrador?, preguntó Ashley, temblando ante la idea. Él asintió. Sí. ¿Y qué demonios es esta llave exactamente?, preguntó León, furioso. Se giró hacia ellos y señaló su ojo izquierdo. Solo la mirada del jefe puede abrir la puerta del castillo. La puerta principal está cerrada con un escáner de seguridad que solo responde al ojo falso incrustado en la cuenca izquierda de Méndez. Debemos conseguirlo si queremos continuar. Sin embargo, hacerlo será desafiante, como mínimo. Ashley y León intercambiaron miradas incrédulas, momento en el que el agente se puso directamente frente a frente con Luis. ¿Por qué nos cuentas esto ahora? El español rió nervioso y retrocedió, con las manos extendidas delante de él, apaciguándolo. Nunca se mencionó. Enfrentar al jefe siempre iba a ser inevitable. Nos estará casando de nuevo al anochecer. Estoy seguro. León estaba a punto de soltarle una puya cuando él intervino rápidamente. Pero tranquilo, amigo. Tengo un plan. ¿En serio?, gruñó León con sarcasmo furioso. ¿Sabes cómo acabar con ese bicho raro? Estás lleno de respuestas, ¿verdad, Luis? Pero solo cuando te conviene, al parecer. No a nosotros. Mira, entiendo que no confíes plenamente en mí, dijo con frustración. Pero esta es la única manera de asegurar la supervivencia de la señorita y la tuya. Por favor, León.
Al menos escuchémoslo, rogó Ashley. No le gustaba ver así a la gente, normalmente tranquilo y sereno. León siguió mirando al español con desprecio por un momento antes de finalmente relajarse un poco y cruzarse de brazos. Bien. ¿Cuál es exactamente tu plan? Luis respiró aliviado antes de hablar con seguridad. Puede que Méndez sea el jefe de esta aldea, pero es tan oveja con el cerebro lavado como el rebaño que dirige. Es puro músculo y nada de cerebro, como les gusta decir a los estadounidenses. Preparar una trampa y atraerlo no será problema. Solo necesitamos el cebo adecuado. ¿Carnada? Volvió la mirada hacia Ashley, quien retrocedió con las manos en el pecho. León, mientras tanto, estaba furioso. Es a ella a quien realmente buscan. Si la usamos para atraer a Méndez, podremos sorprenderlo y. Antes de que pudiera terminar su explicación, León lo agarró de la camisa y lo estrelló contra la pared. Tienes un sentido del humor enfermizo, ¿lo sabías? León, espera, imploró Ashley. No hay necesidad de esto. Ashley, no nos lo está contando todo, insistió. Hay una agenda aquí. Estoy seguro de ello. Quizás. ¿Pero qué otras opciones tenemos? Preguntó, esforzándose por ser la voz de la razón. Es nuestra única oportunidad, León. Tenemos que confiar en él. No hay otra opción. Sus palabras finalmente parecieron hacerle efecto, aunque solo un poco. León soltó lentamente la camisa de Luis y retrocedió. El español se tomó un momento para sacudirse el polvo antes de mirarlo fijamente. No usaremos a Ashley como cebo. Ahí es donde pongo el límite. Así que, o se nos ocurre otro plan, o me encargo yo mismo. Con esas palabras, se marchó furioso. Sin saber qué más hacer, Ashley siguió a su protector. Hombre, realmente no pareces confiar en ese tal Luis, observó Gaby, recién terminada sus panqueques. Dejó el tenedor y se limpió la boca con una servilleta, apoyando los codos en la mesa. Para ser justos, no fue del todo culpa suya. El Dr. Williams y yo ya lo hablamos en la última sesión de Ashley. Ambos coincidimos en que mi estado mental en ese momento también contribuyó a mi desconfianza hacia Luis. Ella asintió, entendiendo. Bueno, eso tiene sentido. O sea, probablemente estabas cansado y muy estresado. Volvió la mirada hacia la ventana abierta. Gaby se había vuelto bastante hábil descifrando todos los pequeños tics y señales de León durante las últimas semanas. Había algo que le preocupaba. ¿Qué es? Decidió preguntar. Hubo una cosa que no le conté al Dr. Williams. Ashley sabe un poco al respecto. Pero no conoce toda la historia. Gaby se inclinó hacia adelante sobre la mesa, con clara intriga en su rostro. En Raccoon City, conocí a una mujer llamada Ada Wong. Con un suspiro de frustración, añadió. O al menos, ese es el nombre que me da cada vez que nos encontramos. Considerando la cantidad de alias que tiene esa mujer, no me sorprendería descubrir que Ada solo fue algo que inventó para mí. ¿Pero quién es esta mujer? Se rió a carcajadas. Por alguna razón, esa pregunta le hizo mucha gracia. Es justo lo que pasa. No tengo ni idea de quién es. La verdad es que no. Se relajó en el asiento y cruzó los brazos. Que yo sepa, nadie la tiene. Pero debes saber algo sobre ella, insistió. Él asintió con vehemencia. Oh, definitivamente sé un poco. Sé que es una de las operadoras más peligrosas que jamás conocerás. Sé que no es de fiar, por mucho que diga a lo contrario, su voz se volvió más suave, un poco más melancólica en sus siguientes palabras. Y sé que te deja una gran impresión. Gaby no lo podía notar, pero casi parecía como si León se estuviera sonrojando en ese momento. Ada es una anomalía, admitió finalmente con ese mismo tono suave y algo melancólico. Cuando la conocí, llevaba casi 5 días atrapado en Raccoon City. Estaba separado de mi grupo, cansado, harapiento y completamente solo. Había una mirada extraña en sus ojos en ese momento. Fue entonces cuando la vi por primera vez, a la mujer del vestido rojo. Estábamos los dos en medio de un infierno infestado de zombies y ella llevaba un Dolce y Gabbana. Yo estaba cubierto de tierra, sangre y apestaba a sudor de 5 días. Pero ella rió entre dientes, asombrado. Ni un corte. Ni una mancha. Ni una sola mota de suciedad en todo el cuerpo. Ella lo miró con desconcierto. Debo ser sincera, León. Esta chica ni siquiera parece real. Oh, es real, aseguró. O al menos, la mujer de rojo lo era. Ada bien podría ser un invento, pero su letalidad como operadora no lo era. Apenas me defendía en esa ciudad. Mientras tanto, ella hacía que matar Bo pareciera fácil.
Lo que más desconcertó a Gaby fue lo nervioso que parecía León al hablar de esta mujer. O quizá nervioso no era la palabra correcta, era más bien, encantado. No solo era fácil. Era elegante en combate. Su forma de luchar no se parecía a nada que pudieras aprender como marine o policía. Casi como un baile. Ada se deslizaba entre los no muertos cuando estuve con ella. Cuanto más hablaba de ella, más asombrado parecía estar por su propia historia. Más que eso, era absolutamente intrépida. Yo era un policía novato que aún asimilaba la muerte de su padre y lo que vivió en Afganistán, y que acababa de ser sumergido en la peor de las pesadillas. Monstruos reales cobraban vida, convencido de que iba a morir en esa ciudad. Estaba a kilómetros de distancia en ese momento. Fue impactante. ¿Quién demonios era esta mujer? Pero esa mujer me convenció de que no le tenía miedo a nada. Los horrores que vimos juntos eran suficientes para hacer que un hombre adulto se sintiera como un niño pequeño asustado, pero a ella ni siquiera la afectaron. Ni una sola vez. Ver eso, me inspiró a seguir adelante. Aunque suene tonto, me convencí a mí mismo de que si seguía a esta mujer, escuchando sus instrucciones, todo iría bien. Y ahí fue cuando empezó a entender qué era lo que hacía a esta mujer tan especial para León. No solo sonaba absolutamente deslumbrante, sino que proyectaba un aura de valentía y confianza en medio de toda esa oscuridad. Era un rayo de esperanza para el joven e ingenuo oficial Kennedy. Ella era su ángel guardián. Ada era para León lo que León es ahora para Ashley. Ella fue lo que lo mantuvo con vida en un momento en que se encontraba más vulnerable y asustado. Gaby ni siquiera podía imaginar las pesadillas que León enfrentó en Raccoon City. Pero, solo por la forma en que describió el brote, era evidente que apenas logró contenerse durante todo ese tiempo. Igual que Ashley apenas logró contenerse en España. Si no fuera por Ada, no estaría vivo ahora, insistió León. Ella fue quien me sacó de Raccoon City. Y así, toda la maravilla, el encanto, el dejo de admiración en su voz, todo se desvaneció en un abismo negro. Reemplazado por una mirada de resentimiento persistente. De traición. Pero todo era mentira. Todo lo que me contó, sobre quién era, por qué estaba en esa ciudad, cómo, se tragó el doloroso nudo en la garganta. Lo que sentía por mí, Gaby se llevó una mano a la boca y tenía una mirada angustiada en sus ojos. Yo era un policía novato imbécil. Aún intentaba encontrar mi camino en el mundo, intentando estar a la altura del legado de mi padre, prácticamente un niño en el gran esquema de las cosas. Y ella me trató como a un completo tonto. Dio entre dientes sin humor. Me sentí tan pequeño comparado con ella. Y usó eso en mi contra. León, pero lo peor es que la perdoné, insistió, todavía arrepintiéndose mentalmente después de tantos años. Solo para que volviera a engañarme cuando me convertí en agente. Y luego otra vez después, mientras estaba en España. León apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Ada es, y siempre será, mi mayor vergüenza y mi mayor fracaso. Eso es lo que esa mujer realmente representa para mí. Con un último suspiro, concluyó. Y esa es la razón por la que no pude confiar plenamente en Luis cuando volví a España. Gaby se tomó un momento para reflexionar en silencio sobre todo lo que había aprendido. Era realmente asombroso, sentía, cómo un hombre podía sobrevivir tanto y aún así poseer tal profundidad de carácter y comprensión como para ser una persona genuinamente amable y considerada. Pero, claro, quizá también debían agradecérselo a Ada. Porque nadie merece ser utilizado de esa manera. Sobre todo por alguien en quien se llega a confiar. No era de extrañar que sintiera un complejo de salvador tan fuerte por Ashley. León seguía lamiendo esa herida después de tantos años. En ese momento, sonó su teléfono. Lucky estaba revisando su estado. Rápidamente escribió su respuesta y pulsó enviar. ¿Pasa algo? Ella negó con la cabeza, guardando el teléfono. Nada. Solo estoy charlando con las chicas. Gaby le sonrió alegremente. Oye. Vamos a dar una vuelta en coche. León la miró con curiosidad y arqueó una ceja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque me encanta ese muscle car tuyo. Además, quiero saber más sobre España. Lo pensó un momento antes de sonreírle y asentir. Pagaron la comida, se levantaron de la mesa y salieron del restaurante. Fin del capítulo.